Bienvenidos a Mex Comics, el canal que te explica los eventos y personajes más sorprendentes dentro del multiverso de los cómics. Sin más que decir, comencemos. Ok, entonces empezamos con la historia de Héroes en Crisis o Heroes in Crisis. Dependiendo mucho cómo es que leamos los cómics, hay mucha gente que dice los nombres en español o en inglés de los superhéroes, ¿no? Ya es a gusto de cada quien. Y esta historia está diseñada por el escritor Tom King, más que nada para tratar el tema del síndrome de estrés postraumático en los superhéroes. Tom King es un ex-marín de Estados Unidos que padeció en algún punto de esta enfermedad y quiso explicarlo básicamente en los superhéroes que nosotros leemos en las viñetas de los cómics. Y empezamos la historia con Booster Gold en algo así como una cafetería muy típica de Estados Unidos. Y él está muy pensativo y se acerca y entra al establecimiento Harley Quinn. Básicamente la gente está como sacada de onda por tener a dos superhéroes simplemente en una cafetería coloquial. Después de eso vemos un pequeño haz rojo de luz, como si fuera, bueno, sabemos que es Superman, está cruzando un campo y algo está sucediendo. Lo siguiente que vemos es más o menos lo que es el corazón de la historia y lo que Tom King nos quiere transmitir a través de esta explicación del síndrome. Tenemos a Harley Quinn, un personaje al cual pues, mucha gente no le agrada mucho. Fue introducida primero en la caricatura de los 90 de Batman y desde entonces se ha sabido que tiene una relación abusiva con el Joker o el Guasón, el personaje que todos pues, conocemos, el enemigo de Batman. Y es increíble cómo Tom King logra humanizar incluso a este tipo de personajes, cómo la hace llorar, y a pesar de que Harley Quinn es un personaje con un doctorado en psicología, al principio se muestra renuente de hablar ante una cámara. Está en algún lugar que tiene una S, un logo en la parte de atrás, y no sabemos dónde está. Simplemente vemos cómo poco a poco empieza a abrir su corazón. Regresando a la cafetería, Harley Quinn simplemente pide un postre, ya saben su personalidad un poco juguetona, y empieza a hablar con Booster y como que algo está mal entre ellos, algo se está esperando porque el ambiente se siente un poco tenso. Básicamente simplemente pide un pastel y lo siguiente que vemos es Superman llegando a una escena, parece ser una casa, se parece mucho a la casa de los Kent, donde él vivía de joven, y unos cuervos al parecer comiendo su cuerpo bastante pequeño. Lo que continúa es básicamente la explicación de qué es ese cuerpo, quién es esa persona. Esta historia al parecer cuenta con las muertes de algunos de los superhéroes no tan conocidos de DC. Este personaje se llama Blue Jay, básicamente es como Ant-Man de las películas de Marvel, lo conocen, se hace pequeño y empieza a platicar pequeñas experiencias que los superhéroes viven y que no te van a contar en el día a día, que no van a encontrar en un cómic común. Se hace chiquito y de repente involuntariamente se ahoga entre las sábanas, cosas que pueden causar un trauma en las personas. Harley Quinn continúa hablándonos en la cafetería al lado de Booster y básicamente anuncia que hay un problema, anuncia que las personas que entran a una guerra, según Sigmund Freud, están expuestas a recibir daños. Y empieza una pequeña batalla, realmente no es gran cosa, esta historia no se enfoca mucho en las batallas. Harley Quinn mágicamente logra apuñalar a Booster Gold a pesar de que tiene una tecnología del siglo 31. Bueno, esto es cosa de los cómics, ¿no? Esto es especial de cada escritor. Al parecer comienza la batalla entre ellos en este pequeño restaurante y pues, lo llevan a las afueras. Lo que continúa es Superman llegando a esta escena y vemos una escena bastante fea. Al parecer hay varios superhéroes muertos, es cuando las alarmas se activaron de este lugar que no conocemos. Tenemos a Batman siendo frío, calculador, diciendo que llegan unos minutos. Mujer Maravilla igual, la trinidad básicamente de DC Comics, los tres superhéroes más famosos de esta compañía. Y Superman se escucha bastante como afectado por estas muertes. Superman, pues recordemos que es como el gran corazón y la esperanza de DC. Luego conocemos a otro superhéroe que se llama Hotspot, otro superhéroe no muy conocido. Y bueno, simplemente pues, conocemos un poco de su historia, ¿no? Para esto sirven este tipo de confesiones, porque eso es lo que parecen. Están frente a una cámara y parece como si estuvieran platicándole algo a alguien. No sabemos todavía de quién se trata. Eventualmente vemos que Superman encuentra el cuerpo de Hotspot. Al parecer este lugar con cámaras es el que hemos visto que Superman visita, que parece la granja de los Kent. Y Superman simplemente no lo puede creer, ¿no? Continuamos con la batalla de Booster y Harley. Harley Quinn siendo Harley Quinn, cantando cancioncitas mientras transcurre la batalla. Y Booster Gold defendiéndose como puede. Es una cosa muy al gusto del consumidor. A mí en lo personal no me gusta Harley Quinn, pero eso es otro tema para otro video. Superman entra a la casa
y confirma las dos muertes más grandes de esta historia. Arsenal, algunos que han visto la serie de Arrow conocen a Arsenal, o Flecha Roja, es el ayudante o sidekick de Green Arrow o de Flecha Verde. Básicamente se llama Roy Harper y pues bueno, es un personaje muy querido por el fandom de DC Comics, a la vez que encontramos el cuerpo de Wally West. Wally West es el tercer Flash que hemos conocido en la historia de DC Comics. Si tienen alguna duda, chequen, próximamente saldrá un video de la historia de Flash. Y es un superhéroe que mucha gente extrañaba después de los eventos de Flashpoint y de Rebirth. El regreso de Wally West fue de lo más recordado de DC Comics en los últimos años. Después de eso vienen las confesiones del mismo Arsenal, de Roy Harper, que nos habla básicamente de una época allá por la era de bronce de los cómics, donde él era un adicto. Roy Harper, hubo una historia en la que Green Arrow platicaba con Green Lantern, son muy buenos amigos, Linterna Verde y Flecha Verde, y Linterna Verde le abre los ojos ante que su sidekick se está volviendo un adicto. En ese momento era un momento como de batallas sociales en los cómics, y básicamente Roy Harper fue la víctima de estas historias. Se descubrió que era un adicto al crack, y pues bueno, él nos habla de cómo llegó a la superación personal y cómo es que llegó a los estimulantes, porque él es una persona normal. Él no es Superman, él no es los grandes superhéroes a prueba de balas. Él es como Batman, él es un personaje que si tú le disparas está pues, más que muerto, más que cualquiera de nosotros. Entonces, entre estos sedantes, él encontró la paz en las drogas. Esto es, pues claramente para los que conocen la historia, es algo que ya todos conocemos. Para los que no, es simplemente una forma de humanizar al personaje. Después de su confesión, regresamos con la batalla, súper normal, o sea, es la que todos conocemos, una batalla de superhéroes que es como la parte de acción de los cómics. Y después de eso, Superman básicamente nos empieza a platicar un poco más de lo que es Santuario. Nos habla de los Puddlers, que son básicamente droides que Superman había creado con tecnología kryptoniana. Y pues bueno, estos Puddlers eran los cuidadores de este lugar llamado Santuario. Batman empieza a investigar, es el mejor detective del mundo, es lo que él hace. Y nos empieza a platicar que al parecer esta es una historia en la que hay alguien dentro de Santuario fue el asesino y el autor intelectual de la masacre. Alguien dentro de Santuario, al parecer tuvo algún problema con alguien más, se sintió amenazado y atacó. Y ese es el misterio que va a rondar toda la historia, quién es el culpable. Después, en los resultados de la batalla entre Harley y Booster, a algunos kilómetros de distancia de la cocina, encontramos que están sentados, están cansados, fatigados después de la batalla. Y algo extraño pasa, porque Booster Gold asegura que Harley Quinn fue la asesina, mientras Harley Quinn dice que ella jura haber visto a Booster Gold ensuciarse las manos en la masacre de Santuario. Booster Gold después nos confirma que Santuario es el nombre de este lugar al que Superman había llegado, y nos platica cómo es que fue creado. Booster Gold viene del futuro. Él sabe los acontecimientos que van a suceder, o por lo menos en su mayoría, ya que viniendo del futuro es un personaje que era fanático de los superhéroes. Y nos platica que Santuario fue creado junto con los droides, con la fuerza de voluntad de Batman, un niño que vio a sus padres morir y decidió dedicar su vida a combatir el crimen en su ciudad. La compasión de Mujer Maravilla, que si los que vieron la película recuerdan, básicamente el amor y la compasión es el estandarte de la Mujer Maravilla. Y el honor de Superman, pues es el superhéroe, por así decirlo, el estandarte de superhéroe. Entonces, este lugar fue creado por ellos tres, por la Trinidad, para tratar a los superhéroes, para que fueran y sacaran todos sus problemas. Y es lo que Booster Gold acepta al final. Soy Booster Gold, el superhéroe más grande del que nunca has escuchado, y vine aquí a platicar. Necesito ayuda, ayúdenme por favor. Y empezamos la historia con estas confesiones, que son parte de lo que vimos el video pasado. Son confesiones de los superhéroes en este lugar llamado Santuario, el que hablamos la vez pasada, en el cual los superhéroes, o como vemos en este caso algunos antihéroes, van y platican un poco de los problemas que tienen, del trauma que les crea combatir el crimen. Y empezamos con Hiedra Venenosa. De inicio nadie conoce a Hiedra Venenosa ni siquiera como un antihéroe. En los últimos números de la serie de Batman de Tom King, del mismo escritor, Hiedra Venenosa ha sido más como un antihéroe, y si lo pensamos de manera un poco objetiva, ella solamente combate por el verde. Ella es una ecologista extremista, si quieren, y nada más por eso cae en el rango de antihéroes y por eso se le permite entrar al Santuario. Y aquí vemos cuándo es que se mete Harley Quinn a Santuario. Al parecer la siguió. Harley Quinn y Hiedra Venenosa han tenido una relación romántica desde hace algunos años, desde que Harley Quinn dejó al Guasón, más o menos. Es cuando empezaron una relación
lésbica, que es como de lo que más sobresale de DC Comics en cuanto a relaciones incluyentes, porque no es algo que esté como bien escrito, no es que sean novias, simplemente te lo platican y es una forma de incluir a los personajes, y eso está, la verdad, bastante cool, porque no te la fuerzan. Y Harley Quinn simplemente se metió y está con ella y se mete al confesionario y empieza como a juguetear un rato con ella. Después de esto vemos a Harley Quinn vagando por la nieve, rodeada de pingüinos, y después vemos que entra a la guarida del pingüino. Ahora, una particularidad de Clay Mann, que es el artista de estos cómics, es que le gusta dibujar el pingüino con la cara de Danny DeVito de la película de 1993, 92 de Batman Returns. Y pues, no es nada en particular, no es como que compartan universo ni nada. Simplemente hay artistas que les gusta imitar algunas caras del cine. En este caso a Clay Mann le gusta dibujar al pingüino como Danny DeVito. Y al parecer Harley Quinn le está pidiendo algún tipo de protección, porque al parecer todos vienen por ella. Continuando, tenemos que están la Trinidad, Mujer Maravilla, Superman y Batman, al parecer que será una mesa de operaciones en la Baticueva si les gusta. Y están platicando, y al parecer Mujer Maravilla y Superman concuerdan en que Batman lo sabe. Y Batman insiste, yo no sé nada, Santuario era un lugar secreto. Cuando la gente iba a hablar ahí, los videos se borraban instantáneamente, porque solamente servían para desahogarse. No había registro de quién entraba, ni quién salía, ni horarios, ni nada. Eso es lo que hace este caso tan difícil. Sin embargo, Superman le recalca, a ver, eres Batman, eres el que siempre tiene un plan. Siempre tiene su plan de contingencia para todos. Esto es un pequeño guiño a la historia de Torre de Babel, de la cual ya hay hasta una película, donde los planes para contener a la Liga de Batman son robados por Ra's al Ghul, y ataca a la Liga y logra neutralizar a todos. Entonces Batman insiste y dice, yo no tengo planes de contingencia, nada. Y Superman le dice, vaya, incluso creo que tengas kriptonita en tu baticinturón. Batman lo duda por 2 segundos, pero dice, claro que no, eso es una locura porque tú eres mi amigo y confiamos en ti y eres Superman. Y como que para evadir un poco el tema, continúa con la autopsia que está realizando en esta mesa de operaciones. Y es uno de los fallecidos, un superhéroe llamado Commander Steel. Es un superhéroe un poco retro, me parece que su gran poder es piel impenetrable. Y al parecer, bueno, lograron con algunos químicos realizar la autopsia. Y tenía atorada en la garganta unos dientes como de... muy característicos del Guasón. Y sabemos de quién es pareja el Guasón, o de quién era. Entonces, al parecer como que ahí están estas pistas como muy bien sembradas, ¿no? Y después viene la confesión de Batman, al parecer, y esto es para mí la parte más esencial del cómic, porque es el objetivo, es para lo que Tom King lo escribió. A lo mejor la historia es un poco polémica, pero nadie puede negar que logró humanizar a los personajes. Y la de Batman es la cosa más sencilla del mundo. Batman no es alguien que se va a sentar a hablar de sus sentimientos. Entonces, en los primeros cuadros vemos como duda si quieren sentarse y quitarse la máscara. Se sienta y simplemente dice que en su guerra han muerto muchos jóvenes que él ha metido solamente por ayudarlos, hablando de los Robins y de Batichica. Y al final solo dice lo siento. Se arrepiente de las muertes que él ha causado involuntariamente. Después vamos con la escena de Booster Gold despertando después al parecer de su batalla con Harley Quinn, y nos vemos con la llegada de Skids, que es el robot ayudante de Booster Gold. Skids es un personaje bastante interesante, es un robot, es una pequeña inteligencia artificial que está flotando chiquitita, un robot como con turbinas, pero tiene una personalidad y de hecho es bastante sarcástico y bastante agradable. Es la parte de la comedia en los cómics de Booster Gold. Y lo despierta y le dice como, ¿qué haces dormido, no? Tú mandaste una alerta de emergencia hacia mí y te encuentro tirado en el medio oeste así nada más dormido. Dice, bueno, pues mira, sucede que tal vez maté a muchos superhéroes en Santuario o tal vez lo hizo Harley Quinn, no tengo idea y tú me vas a ayudar a resolverlo. Booster Gold lo toma con una comedia pues bastante amplia a pesar de que trata de varios asesinatos. Después regresamos con Harley Quinn, quien regresó a su traje antiguo de Harley Quinn, el primero que vimos en la caricatura, y está en un almacén rodeado de pingüinos jugando cartas. Entonces ya después de esto lo encuentra la Trinidad y rodean a Harley Quinn y le piden información. Le dice, Harley, ¿qué fue lo que pasó en Santuario? Tú eres la única sobreviviente junto con Booster Gold. Regresamos con Booster Gold y está volando hacia algún lugar y le dice a Skids que él realmente no se puede entregar. Está dudando entre me entrego o no me entrego y no sabe qué hacer. Skids le ruega que se entregue a las autoridades para que los superhéroes competentes sepan qué hacer. Sin embargo, Booster Gold sigue agarrándolo como una broma y le dice, voy a hacer lo que Batman haría. Y Skids le dice, ¿entregarse? Y le dice, claro que no, voy a resolver el crimen y voy a ver quién es el culpable. Entonces, pues continuamos con esta travesía de Booster Gold para encontrar sus respuestas por su lado. Y regresamos con Harley Quinn,
quien empieza a poner una actuación, que empieza a acercarse a Mujer Maravilla y a decirle cuán desesperada está porque vio muchas muertes y está muy triste porque ella vio a Booster Gold asesinar a muchos superhéroes de la nada, ¿no? En un ataque como de ira, como psicótico. Y en esta distracción logra robarle el lazo de la verdad a Mujer Maravilla. En una voltereta en el aire logra noquearla y atar a Batman del cuello con el mismo lazo. Batman en este instante le pide a Superman que no se mueva y que Batman solito podría detenerla. Sin embargo, lo tiene como un rehén y bueno, por alguna razón Mujer Maravilla le dice a Superman que no ataque porque Harley Quinn podría romperle el cuello a Batman. Ahora, utilizando el lazo de la verdad, le dice a Batman, oye, ¿tienes algo para neutralizar a un superhombre? Y a pesar de lo que había dicho anteriormente Batman y de la confianza de Superman, Batman le dice dónde se encuentra y en qué bolsillo. Kryptonita. Harley Quinn lo único que hace es abrir el bolsillo y neutralizar al superhombre y escapar, dejándoles el mensaje de que Booster Gold fue el culpable. Ahora, esto es algo que fue bastante debatible porque nadie creería que Harley Quinn podría neutralizar a la Trinidad. Es algo pues, básicamente imposible. Sin embargo, es una forma de Tom King para avanzar la historia. Es una forma de seguir y de continuar simplemente y podernos contar otra vez un poco de esta desconfianza entre Batman y la Liga de la Justicia. Ahora vemos la confesión de Mujer Maravilla, la única mujer de la Trinidad y se podría decir la superheroína más reconocida del mundo. Es una guerrera. Mujer Maravilla se distingue porque nunca deja de pelear. Pase lo que pase, ella nunca va a dejar sus principios y nunca va a dejar de combatir a la injusticia. Lo vimos en la película. Y nos habla de algún momento en su infancia, cuando estaba en la isla en Themyscira, y simplemente nos habla de cómo ella fue al cuarto de su madre y resulta que su madre venía de una guerra o algo por el estilo y tenía una flecha atorada en un costado. Y había médicos a su alrededor tratando de sacarle la flecha y había mucha sangre. Esto genera un trauma en la niña. Es una raza de guerreras, sin embargo no podemos ignorar el hecho de que una niña creció en un ambiente de violencia y cómo esto le deja cicatrices mentales. Regresando con Booster Gold, al parecer su gran solución fue pedirle ayuda a Barry Allen. Sabemos que Barry Allen es Flash y pues es el mentor de Wally West, uno de los fallecidos en la masacre de Santuario. Se acerca a él y al parecer Barry no conocía de la existencia de Santuario. Al parecer esto solamente lo conocía la Trinidad, quienes crearon este lugar, ni siquiera los miembros más importantes de la liga. Lo sabemos porque llega y empieza a hablarle de Santuario y oye Barry, tengo unos problemas, fíjate que no sé si soy el culpable, no sé si fue Harley Quinn. Incluso en estos momentos Booster sigue dudando, a pesar de tener tanta tecnología y de pues ser un superhéroe, no sabe si él fue el culpable y le empieza a platicar a Barry y Barry lo tira de loco, ¿no? Porque nunca se ha tomado muy en serio a Booster Gold. Es un superhéroe que viene del futuro, sí, pero que al principio no tenía motivaciones muy nobles. Entonces solamente lo tira de loco y le dice como Booster en este momento no, y Barry está combatiendo a unos criminales super X. Y a pesar de que Skids le ruega a Booster Gold que no le diga nada porque sabemos la reacción que va a tener Barry con la muerte de Wally, Booster le suelta la sopa y le dice que dentro de los afectados estaban Commander Steel, Lagoon Boy y bueno, Wally West. En este momento Flash, Barry Allen, se para de golpe y sale disparado. No sabemos hacia dónde y Booster solamente se sorprende de la reacción de Barry y le dice a Skids cuánto tiempo cree que le va a tardar a Barry investigar todo este rollo. Y Skids le dice, mira, no lo sé, es el hombre más rápido del mundo. ¿Cuánto tiempo crees que le tarde? En un segundo, en un flash, está de regreso y le suelta un derechazo en toda la cara preguntándole qué es lo que ha hecho. Y Barry está en lágrimas. Después de esto regresamos rápidamente con Superman y con la Trinidad. Y bueno, solamente están platicando un poco de lo que acaban de vivir con Harley Quinn pudiendo neutralizar a Batman. Y bueno, Superman se da cuenta que alguien le ha dicho a Barry toda la verdad y sale disparado como a su encuentro. Lo que vemos a continuación simplemente es Harley Quinn en algún puente, en algún lado, en una ciudad, en la parte alta de un puente, despidiéndose. O sea, como les platicé anteriormente en este video, Harley Quinn y Hiedra Venenosa tuvieron una relación romántica. Nunca fue algo muy explícito, simplemente se sabía que eran compañeras y era la persona a la que Harley siempre acudía cuando se sentía mal. Así que fue con una rosa que Hiedra Venenosa le regaló hace tiempo y se despidió de ella, diciéndole cuánto la amaba y cuánto la iba a extrañar. Después de esto llegamos con Lois Lane, la esposa de Superman, la que todos conocemos, una de las mejores periodistas del mundo.
Y está ocupada, está decidiendo. Lois Lane siempre ha tenido esta broma recurrente que no sabe escribir bien. Tiene muchas faltas de ortografía en sus trabajos y es lo que su jefe siempre le está corrigiendo. Mientras ella piensa en un artículo que está escribiendo, llega una de las mensajeras y le dice que le llegó un paquete. Un paquete misterioso, no se sabe el destinatario, simplemente que contiene varios videos de muchos superhéroes. Al parecer estas grabaciones de Santuario han sido liberadas y bueno, tenemos las primeras grabaciones llegando a Lois Lane mientras ella está ocupada en otra cosa. Después de esto pasamos con la que es mi confesión favorita en todos los cómics de Heroes in Crisis, y es la de Superman, y es algo que no pensamos a menudo. Nosotros vemos a Superman como el héroe perfecto, vemos a Superman como el héroe estandarte, es el que no tiene fallas, y él mismo lo sabe. Él no podía mostrar esta faceta débil ante el mundo, porque ¿cómo puedes confiar tú en un policía al que le tiembla la mano cuando apunta con la pistola? No lo sabes, es una incertidumbre, es un miedo que tienes con los que te están observando, con tu gobierno. Si tú ves que tu gobierno toma decisiones incorrectas, no vas a confiar en él. Superman no puede mostrar este lado y nos platica que él realmente es un niño que primero, él creció creyendo que era un humano, porque eso es lo que él parece físicamente. De repente, en su adolescencia, se da cuenta que es un alienígena de otro planeta y que tiene poderes. Empieza a desarrollarlos, pero él sigue siendo Clark Kent en Smallville, en el pueblo de donde viene. Sin embargo, sufre este cambio donde él viaja a Metrópolis y sus padres lo impulsan a hacer algo más, a ser un faro de esperanza y crear la identidad de Superman. Pero también se entera que su nombre kryptoniano es Kal-El. Y entonces, ¿quién es él? ¿Quién termina siendo? ¿Él es Clark Kent o él es Superman? Clark Kent es Superman intentando ser un poco más bobo, un poco más humano, o Superman es Clark Kent intentando ser mejor, intentando ser la mejor persona. Él termina por no ser ninguno de los dos. Termina con una personalidad dual que le genera un gran pánico. ¿Qué es lo que pasaría si esto se llega a saber? Que Superman tiene dudas sobre su existencia. Ya no sería lo mismo. Esta historia se va a centrar en 3 personajes y de hecho la historia empieza con este tipo de entrevistas que hemos visto de los personajes que están como frente a las cámaras de Santuario. Y nos presentan a 3 de los personajes. El primero es Lagoon Boy. Si han visto la caricatura de Young Justice, conocen a Lagoon Boy. Es este personaje que apareció en la segunda temporada, que es un humano híbrido con un pez. Parece como globo, puede inflar la parte baja de su cuello y parecerse como más robusto. Es un personaje muy querido por los fanáticos como más apegados a DC Comics, o por lo menos de la caricatura de Young Justice. Es amigo de Aquaman y de Aqualad, de ese tipo de personajes. Obviamente en Flash, Wally West, este personaje que ha estado siendo muy recurrente, y Booster Gold, uno de los sospechosos de la masacre de Santuario. Y lo primero que vemos, empezamos en un orden de Lagoon Boy, Flash y Booster, y este es el que vamos a seguir en toda la historia, un pequeño detalle de Tom King. Lo primero que vemos sobre Lagoon Boy es que recibe un disparo en el centro del pecho. Eso es un disparo que, bueno, te da la idea de que ha muerto, de que fue en algún punto durante la masacre de Santuario. Esto podría ser algo de Booster Gold, simplemente es una imagen que nos ponen ahí sin texto, sin contexto. Después Wally West está en su cuarto en Santuario con una de las máscaras que les dan los robots de Santuario para cubrir su cara, y parece que está hablando con su hijo. Si recordamos, Wally West viene de la época antes de Flashpoint, antes de estos eventos donde Barry Allen cambió la línea temporal, que ya de hecho en hechos más recientes hemos visto que no solo fue Barry, Doctor Manhattan de Watchmen tuvo algo que ver. Y Wally recuerda esos tiempos y lo que más extraña al parecer es su familia, y es de lo que vamos a hablar en este número. De Booster Gold lo único que vemos es cómo llega a Santuario, que bueno, nos da esta imagen que es una casa en el medio oeste de Estados Unidos. Es una casa en un pastizal amarillo y parece una granja, y los robots tienen este look muy familiar que se parecen mucho a Ma Kent y a Pa Kent. Y hay un tercer robot que se parecería mucho a Lana Lang. En los cómics Lana Lang es pelirroja y nos dan este sentimiento de familiaridad, porque es como reciben a los superhéroes y le dicen que siempre los han estado esperando y que aquí pueden ser ellos mismos. Y regresamos con Lagoon Boy. No tiene ninguna marca, ningún daño en el pecho, a pesar de haber recibido un disparo al centro del cuerpo. Simplemente se para algo molesto y dice otra vez, y le vuelven a disparar en el mismo sitio y de la misma forma con el mismo rayo. Luego Wally West está en una de estas cámaras, que al parecer son estas cámaras de simulación de Santuario. De algo así se trataba este lugar. Wally West empieza a pedir cosas. Santuario solamente le pregunta ¿dónde quieres estar? Y Wally le dice en mi casa, y le ponen esta simulación virtual de lo que es su casa.
Santuario empieza a cuestionarle cosas como cualquier psicólogo haría de por qué desea este lugar, qué es lo que recuerdos le trae. Y Wally simplemente empieza a pedir más cosas. Y pide a su esposa Linda. Después de su esposa pide a sus hijos, a Jay y a Iris. Y Santuario, como es un programa, simplemente se los da y sigue cuestionando. El que se rehúsa a hablar o a platicarnos un poco de por qué los necesita es Wally. Sin embargo, creo que es bastante obvio por qué un padre que ha perdido a sus hijos pues desea verlos. Después vemos a Booster Gold y esta parte de su historia nos habla más de qué es Santuario y de cómo un superhéroe llega ahí. Simplemente nos habla de que entró a la casa, uno de los robots, el que se parece a Packent, le empieza a explicar cómo está la situación. Le da una túnica y una de estas máscaras metálicas, amarillas o doradas, que les dan a los superhéroes o a las personas que van a estos lugares para cubrir su rostro. El chiste de Santuario es el anonimato. Ellos pueden llegar aquí y ser ellos mismos, pueden estar en áreas comunes con o sin la máscara, pueden comer a las horas que quieran y no tienen horarios de salida, no tienen registros, no tienen nada. Es un lugar simplemente para estar y para sacar lo que tienen dentro. Y a pesar de que Booster Gold se muestra como muy positivo porque siempre ha sido como este tipo como carismático y que siempre quiere estar hablando y haciendo chistes, cuando está solo en la habitación simplemente se suelta a llorar. De nuevo con Lagoon Boy recibimos esta explicación de por qué ha tenido estos disparos en el pecho y por qué él lo sigue pidiendo. Está en esta cámara de simulación de Santuario donde él recuerda en una misión con los Titanes. Él ha dicho que este disparo lo ha recibido en el día más de 300 veces y Santuario le sigue preguntando por qué pide recibir este disparo. En esta misión él recuerda haber estado regular, o sea, una misión de cualquier historia de cómic, combatiendo a algún villano, y este disparo viene de la nada. Él está con sus amigos y recibe este disparo, y este disparo generó algo más en él, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de miedo. Entonces, aunque para él en el día haya recibido más de 300 disparos, en su cabeza ese disparo es todo el tiempo. Ese sentimiento de vacío, de pérdida, de miedo, es todo el tiempo y es constante, es un trauma. Es para lo que sirve Santuario, para sacar estos traumas. Con Wally la cosa es muy sencilla. Al parecer pidió enfrentar a uno de los clásicos villanos de Flash, el Capitán Frío. Si algunos lo conocen de la serie de Flash, es un villano clasiquísimo que simplemente tiene un arma congelante. Y está al lado de sus dos hijos en disfraz. Si nosotros nos remontamos a una época antes de Flashpoint, podemos ver que Flash no es como los cómics actuales, que si tú vas a Sanborns y agarras un cómic de Flash, está Flash solo. Si acaso tiene el acompañamiento de su novia Iris West. Sin embargo, vamos a los cómics clásicos, o a los cómics por lo menos de la época de los 2000, y Flash tiene toda una familia. Flash tiene dos hijos, la hija fue la que al final se quedó con los poderes de la velocista. Tiene a su tío Barry, tiene a Jay Garrick, el primer Flash que existió. Entonces es toda una unidad de Flashes y mentores y historia que ha sido borrada con los años. Y lo único que Wally necesita es volver a estar con ellos. Pidió a Santuario una simulación de batalla entre Capitán Frío y sus hijos y él. Y sus hijos dicen: te amo, papi. ¿Cuántas veces o cuánto trauma te podría generar perder a tus hijos? Volverlos a escuchar de una forma u otra, aunque sea un programa de computadora. Eso es lo que necesitaba Wally. Y él está muy metido en esta realidad sin darse cuenta que está simplemente soñando. Al final Booster no sabe qué hacer en Santuario. Está en estas cámaras de realidad y pregunta muchas cosas muy repetitivas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que necesito? Santuario simplemente le dice: pídeme cosas, pídeme ir a algún lugar, pídeme estar con alguien y yo te lo voy a dar. Y Booster se cuestiona: ¿cómo es que esto ayuda? ¿Cómo es que esto me va a ayudar a progresar? Entonces vemos una pequeña negación, una pequeña duda de Booster Gold de qué es lo que necesita. No sabe qué problema tiene adentro de sí. Es este problema que las personas que van con un psiquiatra enfrentan. A veces no sabes lo que necesitas, solo sabes que necesitas ser escuchado por alguien. Y regresando con Lagoon Boy, nos platica por qué pide tantos estos disparos. Al parecer para él es mejor tenerlos fuera que adentro. Es mejor tenerlos en físico y algún día tal vez no sentirlos reales o saber que es una simulación, a seguir teniendo el demonio en la cabeza y seguir sintiendo que cada disparo que se repite en sus recuerdos es real. Tal vez algún día perderá el miedo y volverá a encontrar el valor para volver a salir de misión. Es un avance dentro de la psicología de algún superhéroe, o ni siquiera un superhéroe, una persona regular que está lidiando con los problemas. El que parece que se está atorando es Wally West, porque regresamos con él y tiene este recuerdo, pidió esta simulación donde él ayuda a su hija a acostarse, donde la ropa en las sábanas de su cama,
Y su hija empieza a preguntarle, papá, ¿cómo obtuviste tus poderes? Una pequeña broma a la forma en la que le dieron los poderes originalmente a Wally West, porque lo único que hicieron fue replicar el mismo accidente que le pasó a Barry. En esos años no importaba mucho la cuestión imaginativa, simplemente fue al laboratorio de su tío Barry y un rayo muy parecido al que le dio los poderes a Barry le cayó a Wally con los mismos químicos que le dieron los poderes a Barry. Entonces es una pequeña broma que sucede mucho en la industria y su hija simplemente se burla como, oye, es algo muy tonto, eso es algo que no pasaría. Wally simplemente se ríe y disfruta mucho este tiempo inventado que está teniendo con su hija nuevamente. Booster Gold por fin da un paso y pide hablar consigo mismo. Pide que la proyección le ponga al mismo Booster Gold enfrente y la proyección empieza a preguntarle por qué. O sea, por qué de todo lo que Santuario puede hacer le pide que Booster Gold esté enfrente. Booster se saca de onda y se siente muy atacado, se siente como ofendido y juzgado. Y la proyección lo único que le dice, ¿pero quién te está juzgando? Y Booster le dice, tú, el que estás enfrente de mí. ¿Y quién soy yo? Eres yo, soy Booster Gold. Booster Gold se está juzgando a sí mismo. Hay un problema consigo mismo y con Booster Gold, y eso es lo que él no sabe cómo sacar. Lagoon Boy por fin muestra una señal de empezar a sanar por dentro, porque a la mitad de un disparo le pide a Santuario que pare. Santuario simplemente le dice, claro que sí, estamos a tus órdenes, y frena el disparo. Y Lagoon Boy simplemente le dice que ya no se siente cómodo, ya no quiere hacerlo. Tal vez regresará mañana, tal vez ya está satisfecho. Esta es la progresión, esta es la forma en la que alguien lidia con las cosas. Hay diferentes formas de lidiar. Hay gente que solo necesita platicarlo, hay gente que necesita sacarlo físicamente. Esta es una progresión en donde Lagoon Boy al parecer estaba llegando al final de su terapia. Wally West empieza a escuchar este sonido de emergencia, donde Santuario le pide a todos los residentes que salgan de inmediato. Wally sale muy espantado porque siente que hay un peligro inminente, y Booster Gold se encuentra justamente a la mitad de ese proceso al que Lagoon Boy ya terminó. Booster Gold y su imagen holográfica empezaron a golpearse mutuamente, y Booster Gold le empieza a preguntar por qué si es tan inteligente y tan perspicaz, por qué se deja golpear y por qué es tan tonto y por qué toma tantas decisiones arrebatadas. Booster Gold no se sentía conforme consigo mismo. En las últimas historias de DC Comics en general había tenido aventuras con Superman y con Batman, los dos superhéroes más grandes que tiene la empresa, y en ambas tomó decisiones muy cuestionables. En una de esas ayudó a Superman a combatir a su padre venido del pasado, y en la otra llevó a Batman en un viaje en el tiempo. Sin embargo, a raíz de estas historias probablemente sacó este trauma en el que se cuestionaba mucho sus decisiones. A la mitad de esta pelea holográfica, en la que Booster Gold simplemente se cuestiona por qué se está golpeando a sí mismo, le suena el sonido de emergencia y son forzados a salir. Lagoon Boy sale y está impactado por la escena. Sus amigos superhéroes están masacrados en el suelo en baños de sangre. Superhéroes como Devil Boy, como Hotspot, que ya vimos en el video pasado, están tirados en el suelo y algo atraviesa su abdomen. Al parecer se parece a algo así como una estaca y simplemente cae en el suelo con risas. Esto no es nada extraño, ya que Lagoon Boy suele ser de una personalidad muy juguetona. Esta es la muerte de uno de los superhéroes. Este es uno de los superhéroes que vimos en el primer cómic cuando Superman llega a la escena. A pesar de que Lagoon Boy vivió todo este proceso psicológico, murió. Es parte de la tragedia de esta historia y es parte del punch emocional que tienen las muertes de los superhéroes. Flash, Wally West encuentra a su amigo Roy Harper, a Flecha Roja, del cual ya hablamos, tirado en el suelo en su propia sangre, bañado en su propia sangre. Y Barry empieza a negarse, empieza a decir que esto no es cierto y que esto no está pasando, porque no quiere volver a sentirse solo, no quiere volver a perder a sus hijos ni a la gente que ama. Un mazo cae desde arriba contundentemente en su cabeza y Wally queda muerto en el piso. Harley Quinn es la que había estado asaltando a todos estos superhéroes y Booster Gold se le acerca muy paniqueado. Harley, en su naturaleza juguetona, le dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y Booster le decía que apenas era su primer día. El cómic simplemente cierra con algunas de las confesiones para que nos cuenten qué superhéroes habían muerto, o algunos de los superhéroes confirmados. Sabemos que DC Comics no iba a matar a grandes superhéroes. Los dos más grandes fueron Wally, Flash y Flecha Roja. Sin embargo, vemos a superhéroes como el Comandante Steel, Gunfire, el Hombre Tatuado, Narc, el Diablo Rojo. Son superhéroes de poca monta, solamente los fans muy arraigados tal vez los conozcan. Sin embargo, al platicarnos un poco, por ejemplo, de Lagoon Boy, sabemos que todos tenían problemas. Probablemente no eran los superhéroes más amados de DC Comics, pero son personas que en esta historia acaban de perder la vida por alguien a quien se le botó la canica.
Abrimos la historia con un superhéroe que no fue como tal víctima de la masacre. Se llama Tempest. Anteriormente fue el primer Aqualad, el primer sidekick o ayudante de Aquaman. Tempest era un atlanteano que en vez de tener poderes híbridos como los tenía Aquaman, simplemente sabía de brujería y de magia atlanteana con la que, bueno, podía combatir al lado de Aquaman. Tempest fue uno de los primeros integrantes del primer equipo de los Teen Titans. A pesar de que muchos conocen el equipo de los Jóvenes Titanes por la caricatura de Cartoon Network, realmente la primera alineación constaba de superhéroes como Kid Flash, Wally West, uno de los asesinados, Donna Troy, que en ese momento era Wonder Girl, la ayudante de Wonder Woman, Roy Harper, otro de los asesinados, y Aqualad, que era en ese momento todavía no se llamaba Tempest, ese fue un nombre que adoptó después. Y Tempest está en un bar. Después de tantos años, estos jóvenes titanes han madurado lo suficiente. De hecho, tienen una serie actual que se llama simplemente Titanes. Y son jóvenes adultos, son un equipo que ya se ha consolidado y ha crecido más allá de su época de sidekicks. Tempest está tomando. Está deprimido por la muerte de uno de sus más grandes amigos. Los jóvenes titanes eran un equipo mucho más unido, incluso más que la Liga de la Justicia. Y vemos que a este lugar llega a salvarlo una amiga muy conocida llamada Donna Troy, que fue la primera Wonder Girl. Con el paso del tiempo ha dejado ese título de lado y simplemente se hace llamar Donna Troy. Y por su cuenta es una superheroína que radica, si no me equivoco, en Nueva York. Y vemos para empezar su confesión. Ahora, esto es algo muy, muy arraigado a la historia de DC, porque la historia de Donna Troy es una historia que jamás ha sido bien escrita. Así como la misma Wonder Woman ha recibido muchos como reboots o muchos cambios en su historia con el paso de los años, incluso el más reciente en 2011, un personaje súper viejo, apenas en 2011 recibió un origen como tal. Su ayudante ha sufrido de lo mismo, porque ha pasado desde ser un clon de Mujer Maravilla hasta ser su hermana, ha pasado por muchos orígenes y su problema psicológico viene de ahí, porque nos platica que nos habla de Troya, de su nombre, de Troy. Troya, al parecer, no es un lugar. Si vas y le preguntas a un historiador, Troya no existe. No hay un archivo que te diga dónde estaba localizado geográficamente. Si acaso es una historia contada por una persona que tal vez se llamaba Homero. Nada de esto es cierto, y es la cuna de la civilización y es la cuna de la literatura. Y es esta incertidumbre que tiene Donna Troy sobre su propio origen y sobre quién es ella. Y ahora la siguiente escena son Flash y Batman, que hemos visto en números anteriores. Flash se enteró por medio de Booster Gold el asesinato de su sidekick Wally West, o de su viejo amigo. Ya sidekick hace muchos años que dejó de serlo. Y Batman, siendo el mejor detective del mundo, y Barry Allen, un excelente forense reconocido a nivel internacional, se ponen a investigar sobre este crimen y están juntando las pistas, están afuera del santuario y creen que han llegado a una conclusión bastante sólida, basada en los datos. Sin embargo, se dan cuenta al decir en voz alta el nombre del culpable que no han llegado a nada y no tienen idea de quién es el culpable, porque Batman está súper seguro que Harley Quinn es la responsable y Flash está seguro de que Booster es el responsable. Entonces no han llegado a nada y este misterio continúa, y vemos que Mujer Maravilla se ha dedicado a interrogar a Booster Gold. Lo tiene atado de las manos con el lazo de la verdad. Esto le impide a Booster Gold mentir, incluso con toda su tecnología futurista, y simplemente nos platica algo que ya vimos en parte el número pasado: el ataque de Harley Quinn a Santuario, cómo él lo vivió, cómo empezaron a platicar acerca de que era su primer día, y algo falló, porque Booster Gold tiene tecnología del siglo 31 o 25 me parece. ¿Cómo fue posible que una chica con un mazo lograra romper ese escudo? Y él no está seguro, solo sabe que algo falló y que fue noqueado. Cuando despertó estaba de su inconsciencia, estaba fuera de Santuario y simplemente decidió volar, y por eso es que parece tan sospechoso. Lo que sigue es una noche tal cual en el departamento de Superman. Está con su esposa Lois Lane, a la cual vimos que le llegaron estos correos con los videos de Santuario. Estos videos que Batman aseguraba que habían sido borrados, simplemente le habían llegado por correo a Lois Lane, siendo la reportera más grande del mundo. Y está este pequeño debate en el que Lois dice que si ella no los publica con toda su integridad periodística y conociendo toda la historia de los superhéroes, alguien más lo va a hacer. Y Superman, a pesar de que tiene esta dualidad de reportero-superhéroe, está de acuerdo con ella. No puede hacer nada porque los correos ya están en público. Alguien más los podría obtener y podría hacer mal uso de ellos. Entonces solamente estamos esperando que esta bomba estalle. Mientras regresamos con una de las entrevistas. Esta vez es con Batichica o Batgirl, depende cómo la conozcan. Batichica, bueno, el trauma que nos muestra yo creo que es el que más recordarían los fans, porque se basa en una de las mejores historias de Batman jamás escritas por Alan Moore, llamada La Broma Asesina o The Killing Joke.
Bárbara Gordon o Batichica simplemente se para frente a la cámara, se quita el cinturón de su traje y deja ver la marca. Esa marca del balazo que le dejó el Guasón o Joker durante la historia de la broma asesina. Una historia que inherentemente era un ataque contra Jim Gordon. Para mala suerte de Batichica, es hija de Jim Gordon y recibe este balazo como un ataque del Joker simplemente para quitarla del camino, como un ataque psicológico a su padre. Sin embargo, a pesar de que vimos el daño psicológico que tuvo en el comisionado, Batichica está tocada por esto, porque sufrió un asalto, este es un ejemplo dentro del mundo de los superhéroes de lo que es un asalto sexual, algo que millones de mujeres viven todos los días, algo que en México se vive como una situación diaria, cotidiana. El Estado de México es el peor lugar para vivir siendo mujer en Latinoamérica, me parece. Entonces esto es muy sencillo, ella no dice nada, simplemente nos muestra los lugares de las balas, del orificio de la bala, y nos dice aquí y aquí. Son las marcas que le dejó físicamente, pero nos recuerda a una herida psicológica. Lo que sigue en la historia, de hecho, me sorprendió bastante porque van a entrar dos personajes en la escena para ayudarnos con este misterio con Harley Quinn y Booster Gold. Y la primera que vemos es a Batichica, y por eso esa es la razón por la que Tom King nos mostró su entrevista. Batichica encuentra a Harley Quinn en una casa de cristales, podemos inferir que es en una feria, y simplemente quiere platicar con ella. Harley Quinn, siendo Harley Quinn, empieza a cantar mientras la ataca y baila y brinca, y Batichica le ruega que por favor la escuche un segundo, que por favor antes de que llegue Batman, antes de que llegue como llegó ese día a la guarida del Guasón, y empieza a golpearlo y empieza a hacer suposiciones, y voltea a ver a Batichica y la vea como una chica indefensa, como una falla que él tuvo, y que empieza a asumir cosas de ella y empieza a asumir cosas de lo que ella sería capaz y lo que ella tendría que pasar sin saber la batalla real, sin conocer la profundidad y sin sentir verdadera empatía por la mujer que había sido víctima de algo. Batichica empieza a solidarizarse de una forma muy impresionante que no esperaríamos con Harley Quinn. Ambas fueron abusadas por el mismo hombre de diferente manera. Harley Quinn simplemente fue abusada de una forma en cuanto a una relación. Batichica empieza a decirle que ella entiende lo que es ser abusada por un hombre y que la sociedad te tenga en un ámbito y cree que solamente eres capaz de algo y que te juzgue antes de verte, que te vea con ojos de lástima y que no vea tu verdadero potencial. Esta es una parte muy valiosa de la historia. Harley Quinn empieza a ablandar su corazón y simplemente abre sus brazos y le dice hola, hola Batichica, y ya se saludan y se abrazan porque se entienden, y Batichica quiere dar la oportunidad a Harley Quinn de demostrar que es algo más que una víctima de abuso. Lo que sigue es la escena de Green Arrow. Sabemos que su ayudante Roy Harper había sido asesinado en la masacre de Santuario, y realmente ellos a pesar de que hace muchos años no llevaban una relación muy cercana por la batalla de las drogas de Roy, simplemente despidió al arquero rojo con una flecha al mar en un ocaso al lado de su pareja, Canario Negro. Algunos lo conocen por la serie de televisión. Esta es una mujer que tiene gritos hipersónicos, y ella jamás ha andado con jaladas. Es un personaje súper directo que le dice a Oli que debería resolverlo antes de que ella meta las manos en el asunto y le vuele la cabeza a ambos culpables sin hacer preguntas ni nada más. Lo que vemos después es la entrevista de Canario Negro en Santuario, donde los primeros 3 paneles es simplemente ella diciendo esto no sirve de nada, no me interesa, adiós. Y esto es muy, muy característico de ella, no es que no tenga problemas, simplemente ella jamás ha sido de platicarlo. Es una mujer bastante ruda y muy física, muy de combate. Ella lo saca en esos ámbitos. Y ahora regresando con el segundo personaje que va a entrar a esta historia de manera un poco inesperada, sin embargo es más reconocible, de Booster Gold. Vemos que Booster Gold está retenido en el Salón de la Justicia, en una tipo cárcel, mientras la Liga de la Justicia, o por lo menos la Trinidad, resuelve este caso. Y vemos que su amigo Blue Beetle, el escarabajo azul, se acerca a él. Blue Beetle y Booster Gold han compartido una amistad desde hace años. Booster Gold apareció en los 90s. Blue Beetle es un personaje mucho más viejo, me parece que viene desde los 60s. Sin embargo, desde que apareció Booster Gold crearon una dinámica, porque son superhéroes que no son comúnmente pensados como el top o de la lista A de superhéroes. Por lo general son de la lista B o hasta C. Son personajes cómicos que saben pelear, que tienen la bondad en sus corazones para ser un superhéroe. Sin embargo, son lo suficientemente bobos o carecen de recursos para estar con la Liga de la Justicia o con el top de superhéroes. Y comparten esta amistad donde Booster Gold lo visita en su celda, y Booster nos platica que la cosa no es tan sencilla. En otras instancias, con el lazo de la Mujer Maravilla, todo estaría resuelto. Sin embargo, aquí se nos dice que al parecer Booster Gold cree que él no fue culpable,
cree, o por lo menos quiere creer, que la asesina fue Harley Quinn, y que lo confuso está en su cerebro porque no hay una claridad o una certeza de que esté diciendo la verdad. Simplemente cree que está diciendo la verdad y por eso no lo han dejado ir. Blue Beetle toma el asunto en sus manos y dice: mira, la Liga de la Justicia es una cosa, pero tú y yo somos amigos. Y aquí una joya de la traducción al español es esta frase que dice Blue Beetle de carnales antes que héroes. Amigos, hermanos antes que superhéroes y antes que cualquier otra cosa. Entonces Blue Beetle rompe un poco las reglas de la liga y lo libera de esta cárcel del Salón de la Justicia para resolver este misterio, los dos. Y lo que sigue es la confesión de Blue Beetle, y era algo que muchos esperaríamos para los que conocen a este personaje. Blue Beetle murió durante la historia de Crisis Infinitas en 2005, una historia escrita por Jeff Jones, en la que se nos narra el descenso a la oscuridad de los superhéroes y cómo han tocado fondo en la sociedad actual, en cuanto a que originalmente los superhéroes eran este ideal de bondad y de luz, y con el paso del tiempo esos ideales se tornaron muy grises. Blue Beetle fue una de las víctimas de esta historia, porque cuando todos los superhéroes estaban enfocados en los problemas mayores de esta historia, si gustan que las narre, díganlo en los comentarios. En esta historia suceden muchas cosas. Jeff Jones le encanta hacer eso de que en la historia pasen muchas cosas, y Blue Beetle era este superhéroe que nadie pelaba porque nadie toma verdaderamente en serio a Blue Beetle. Es un personaje, es un superhéroe de la lista B o hasta C, porque se enfoca en problemas más personales, y él alcanzó a ver que en esta historia había un malo arriba, una mente maestra arriba de todos estos planes, y fue asesinado por Maxwell Lord, uno de los que ahora se considera un villano de DC Comics. Y nos habla, y a pesar de que esta historia ya no está en continuidad por los sucesos de Flashpoint, el escritor Tom King logra hacer una alusión a este tema, y nos habla de cómo Blue Beetle sabe que este trabajo es así. En este trabajo hay muertes, hay compañeros caídos, hay peleas, hay huesos rotos, hay sangre, y nos hace una alusión a su muerte en Crisis Infinitas, donde él era un superhéroe al que nadie pelaba o al que nadie tomaba en serio. Sin embargo, su valor no le permitió ceder ante Maxwell Lord y recibió un balazo en la cabeza. Y él sabe que las cosas son así, y la única forma de aliviar este trabajo es tener a alguien contigo. Y no solamente Superman, Mujer Maravilla, que son ideales, que son alguien a quien ver hacia arriba, porque ellos realmente no platicaban con Blue Beetle, sino alguien de tu misma calaña, un amigo, a Booster Gold. En el momento en el que lo conoció, se ve que tenía un compañero de vida, alguien en quien confiar y con quien tomarse una cerveza después de los golpes para platicar de lo sucedido y del trauma. Y ahora regresamos con la Trinidad, y bueno, vimos que Superman estuvo platicando con su esposa, con Lois Lane, acerca de estos videos que le habían estado llegando. Y bueno, sabemos que tienen esta reacción negativa ante que Blue Beetle liberó a Booster Gold, porque al parecer Cord Industries, que es la empresa de Blue Beetle, controlaba la seguridad del Salón de la Justicia, entonces tuvo esta facilidad de romper la cárcel. Mujer Maravilla, en su enojo, tira el centavo gigante de la Baticueva, y bueno, Superman al parecer no reacciona para detenerlo ni nada, y Batman le pregunta qué tiene Clark. Clark nos responde diciendo que tiene algo que decirle a la Trinidad, algo muy importante. Al parecer, unos videos de Santuario le habían estado llegando a su esposa. Batman dice que eso es imposible porque los videos habían sido destruidos y en millones de partículas esa información había sido eliminada, pero Superman dice que los videos los tiene su esposa y que planea de hecho publicarlos al mundo porque es parte de su trabajo. Batman le dice que cómo se atreve a apenas decirle eso, que hace cuánto habían recibido los correos. Dice bueno, que ya lleva días con esta información. Batman en su coraje empieza a llamarlo campesino y empieza a requerir el control. Algo que Batman siempre necesita es tener el control de la situación y querer calmar al mundo antes de que reaccione como él no quisiera. Y Superman le dice que bueno, esto es algo que su esposa le confió dentro del matrimonio, y algo que como integridad de reportero él entiende porque es la verdad, es algo que se tiene que saber. Sea positiva o negativa, Lois Lane va a tratar de ser lo más objetiva posible. Batman le pregunta que cuándo es que esta nota saldrá al público. Superman le dice de una forma un poco graciosa, ya que creo que conoce mejor a Batman que nadie, porque le dice que la nota salió hace 35 segundos y por eso es que decidía decirles de una vez. La siguiente hoja simplemente es cómo se ve la nota en la página principal del Daily Planet, y sí, nos platica algo que ya vimos en los números anteriores, de qué trata Santuario, y bueno, ahora es de conocimiento mundial. Batichica, por otra parte, está corriendo con Harley Quinn porque están decididas a resolver este misterio y a recibir ayuda de alguien, mientras Batichica recibe la nota de que Santuario ahora es de conocimiento internacional y público. Y bueno, Harley Quinn simplemente hace bromas y dice que se joda el mundo.
la historia empieza con una entrevista para Booster Gold, una de las entrevistas que hacían en Santuario donde los héroes se soltaban. Y de hecho, aquí las entrevistas no van a ser tan personalizadas, son problemas en general que la gente que ha ido a batalla ha sentido. En este caso, Booster Gold nos habla de una mancha que él todo el tiempo ve en sus lentes. Una mancha de sangre que pues puede ser de alguno de los Batmans que él ha visto en alguna línea de tiempo que él haya visitado. Y esta mancha nunca se quita, a pesar de que él lo pule, esta mancha siempre está ahí y no le permite una visión completa. Como tal, esta mancha pues, es simplemente un trauma, es una ejemplificación de un trauma en la cabeza de alguien. Lo que prosigue es ver a Booster Gold en compañía de su amigo Blue Beetle. Vimos en el número anterior que Blue Beetle sacó a Booster Gold de la cárcel y están tomando una cerveza y comiendo unas pizzas en el departamento de Blue Beetle o en un departamento, y nos hablan de cuál es el siguiente plan, mientras en la televisión nos hablan que la Liga de la Justicia va a dar una declaración acerca de Santuario. Y lo más divertido aquí es que Booster Gold, dentro de su forma de ser tan boba, le dice a Blue Beetle que el plan es hacer exactamente lo mismo que ya intentó hacer, ir con Flash, que es el mejor forense del mundo, y ver la evidencia que él tiene y pues preguntarle cuáles son las conclusiones a las que ha llegado. Al principio Blue Beetle lo llama un idiota y que pues es la peor idea que pudo tener, porque Flash no reaccionó bastante bien ante la noticia. Y Booster le dice que exactamente por eso es la mejor idea que pueden tener. La liga está llena de gente inteligente. Jamás van a ver venir el plan más estúpido. Así que continuamos con ellos en esta aventura, mientras seguimos con la entrevista de Commander Steel, uno de los afectados de la masacre de Santuario. Y de nuevo, esto es algo muy generalizado en cuanto a las muertes en DC Comics. Sabemos que en los cómics, a menos que seas el tío Ben o los papás de Batman, te vas a mantener muerto. Nunca te vas a mantener muerto, por más que la historia haya sido súper querida. Los superhéroes están reviviendo todo el tiempo, aunque las historias se vendan como la muerte de alguien. Sabemos que siempre están regresando por diferentes circunstancias. Y Commander Steel nos habla de cuando murió por primera vez en los cómics, y de repente por el evento de Blackest Night, de Linterna Verde, revivió, que esta historia sirvió de hecho para regresar a muchos de los personajes clásicos, y luego volvió a morir, y luego hubo un reboot, y él solamente abrió los ojos en su tumba y estaba otra vez vivo, y cómo esto afecta eventualmente en la psique de la gente, o sea, porque no es lo natural seguir regresando a la vida, pues eso es algo que no sucede, y que en los cómics suceda tan seguido, pues crea una cicatriz mental. Ahora continuamos con Batman y con Batichica. De hecho, Batman tiene al robot pequeño, al amigo de Booster Gold, a Skids. Y vemos que Batman, con sus lectores de la Baticomputadora, había estado haciendo análisis a ver si tenía información acerca del paradero de Booster. Skids ya dijo que Batman lo arregló y que efectivamente no tiene nada de información. Batichica, sin embargo, le pide que por favor se lo preste, que lo va a llevar a su lugar con su tecnología, y tiene un sistema que va a poder descifrar esta tecnología del siglo 25. Y bueno, Batman le dice que adelante, ¿no? Que se puede llevar a Skids. Y mientras Batichica le pregunta a Batman por qué no está con la Trinidad, si ellos son como el emblema más importante del mundo de los superhéroes en esta declaración ante el mundo de lo que es Santuario, Batman simplemente le responde: pues soy Batman. Batman no aparece ante las cámaras. Y bueno, continuamos con Clark. Clark está en su departamento con su esposa, con Lois Lane, y al parecer está escribiendo algo. Y aquí vemos algo importante y un efecto secundario que ha tenido sobre el Hombre de Acero. Y es que, como el mundo ya se enteró de lo que es Santuario y de que los héroes tienen problemas tanto como los humanos convencionales, Superman escucha. Superman, dentro de su poder auditivo, escucha cómo la gente teme al mundo de los superhéroes. Y es exactamente lo contrario que él quería generar. Se siente preocupado, se siente que no ha hecho lo suficiente, siente que algo le falta, porque es lo contrario del sueño que tenían su papá y su mamá y la misión que tenía al llegar a la Tierra de ser un faro de esperanza. La gente está teniendo miedo. Lois, por otra parte, le dice que, bueno, todo el mundo sabía que ellos tenían poderes increíbles, ahora también saben que tienen problemas. Es parte de un proceso que tienen que vivir. Y continuamos ahora con otra entrevista a otro de los superhéroes fallecidos. Se llama Solstice. Y bueno, esta es una chica que al parecer tiene un problema de identidad. Tiene poderes que no puede controlar. Y bueno, no tiene mucho diálogo. Simplemente es ella batallando frente a la cámara para poder controlar este lado oscuro.
Después de esto vemos a dónde llevó Batichica a Skids. La llevó a como un área de juegos infantiles y Skids le pregunta si este es el lugar donde tiene su super tecnología. Batichica le dice que ella es la tecnología y ata a Skids a uno de los juegos con una cuerda y le dice que bueno, Batman, a pesar de que tiene su tecnología y es un tipo muy bueno, o así lo hace ver Batichica, no tiene los métodos que tiene ella, y Skids le dice que es una tontería. Batman ya lo analizó con toda la tecnología de la Baticomputadora y no encontró ningún rastro. Batichica le dice que sí, en efecto, pero Skids es una inteligencia artificial con sentidos y con sentimientos, así que probablemente Batman no lo logró, pero ella intentará sus métodos. Y de la oscuridad sale Harley Quinn con un mazo gigante amenazando a Skids que por favor le dé la información. Skids solamente dice, ay mierda. Continuando, vemos que Booster Gold irrumpe en el laboratorio de Flash. Obviamente Flash responde agresivamente y le mete un derechazo que hace ahí, que por qué no se entrega. Y Booster de alguna forma logra neutralizarlo. Con sus rayos logra simplemente noquear al hombre más veloz del mundo. Y bueno, él tampoco lo puede creer y dice, oh mierda, funcionó. Y después de esto vemos una de las confesiones de un superhéroe muy poco conocido que se llama el Protector. Es un superhéroe que combate principalmente drogas. Y lo más irónico aquí es que él mismo consumió muchas drogas durante sus años previos a ser un superhéroe. Y esta es la ironía, muchos superhéroes combaten el mal que ellos mismos sufrieron. Y este es un ejemplo muy claro de la batalla que viven a diario. Lo que sucede a continuación es el discurso que nos da Superman puede ser ante las Naciones Unidas, un discurso público para el mundo acerca de la existencia de Santuario. Y bueno, mientras nos lo está platicando, suceden cosas en el trasfondo y en las imágenes que vemos, como la despedida de algunos de los superhéroes y el avance de la historia y del misterio que están llevando por su parte Harley Quinn, Batichica y Booster Gold y Blue Beetle. Y Superman nos habla, primero los datos, efectivamente confirma la existencia de Santuario, que ha existido una masacre donde guerreros han caído, donde, bueno, así lo hace ver él con palabras como de espía a un batallón, a soldados, a gente que dio su vida. Y nos habla que todavía no se tiene un responsable, no se sabe con certeza quién fue el que provocó todos estos asesinatos y que ya se dio la información a las autoridades para que apoyen en el misterio. Y que efectivamente Booster Gold y Harley Quinn son los principales sospechosos y bueno, que si alguien sabe su paradero, dé la información inmediatamente. Mientras está hablando, vemos que Booster Gold está hablando con Blue Beetle frente a un monitor donde están examinando los cuerpos de la masacre de Santuario, la información que le robaron a Barry Allen. Y vemos que Booster Gold al parecer no es muy brillante, pero si de algo sabe es que él es un gran fanático de los superhéroes, que incluso se memorizó sus cumpleaños de los más importantes y que sabe mucho de viajes en el tiempo. Y como la autoridad temporal, que son los que mantienen a raya todas estas anomalías temporales, tienen métodos para identificar cuando alguien ha viajado en el tiempo. Y se dice que el cuerpo de Wally West, que se recuperó de la masacre de Santuario, es 5 días más viejo de lo que debería ser. Aquí empiezan las sospechas de que algo está sucediendo, algo que no se había dicho anteriormente. Superman nos sigue hablando que este lugar se llama Santuario. Y nos empieza a hablar de que efectivamente los superhéroes tienen problemas. Pero la cosa aquí es natural temerle a los que nos vigilan o a quienes son nuestros héroes solo porque son sensibles. ¿Significa entonces que ellos están contaminados? Y si ellos están contaminados, la gente regular que tiene heridas también está contaminada, y entonces debemos vivir todo el tiempo en miedo. Efectivamente son los héroes y es la gente a la que tú volteas a ver hacia arriba y es a quienes admiras, pero no significa que ellos no puedan tener problemas. Ellos decidieron tomar una vida y hablar y pararse enfrente ante la injusticia y hacer algo al respecto. Mientras nos sigue hablando este discurso bastante emotivo Superman, vemos que Batichica y Harley Quinn saben de la ubicación de Booster Gold y están corriendo hacia este lugar. Mientras Harley Quinn le promete a Batichica que no lo matará, solamente le hará mucho daño a Booster Gold, porque en la mente de Harley Quinn, Booster es el asesino. Y Superman nos sigue hablando, nos sigue hablando de cómo se generó esa confianza al principio, de cómo un alienígena venido de otro planeta se ganó la confianza y el título de héroe frente a todo un mundo, y cómo vive agradecido por eso. Y sin embargo, él piensa que todos son héroes. Efectivamente, él ha visto a compañeros suyos caer en batalla por hacerlo honorable. Más allá de hacer el bien y de tener una voz para hacer cosas buenas, el honor que ellos han generado, que ellos han generado al pararse frente a la injusticia y ante la adversidad y seguir combatiendo pese a todo lo que conllevaba ser un superhéroe, merece respeto y merece un honor y no solamente generar miedo entre la gente.
son héroes, son gente que dedicó su vida y que sacrificó muchas cosas para dar un bien o por lo menos para dar un ejemplo. Eso merece respeto, porque entonces realmente las heridas de la psique, las heridas emocionales, no son las marcas de un loco, son heridas de guerra, son guerreros, son gente que dio la vida por un ideal. Mientras nos habla, nos pide un poco de comprensión y que debemos entender más que nada que las batallas ocurrirán y que las cicatrices permanecerán. Más allá de los superhéroes, la gente que decida plantarse con un ideal va a sufrir por las maravillas, va a sufrir por las maravillas que va a vivir y a la vez por las pesadillas que siguen en su vida. Mientras nos habla, además, vemos que en el puente donde Harley Quinn aventó la rosa al lago, una persona con guantes rojos recoge esta rosa. No sabemos quién es, de nuevo, esto es parte del misterio. Booster Gold detiene a Batichica y a Harley Quinn, quienes han irrumpido en este lugar, mientras Superman nos da las gracias por haber escuchado este discurso. Y Batichica le dice que los han encontrado, pero que hay un misterio, hay algo que está sucediendo y que deben escucharlos antes de actuar. Cerramos con una de las entrevistas de Harley Quinn, de hecho bastante interesante. La primera entrevista que vimos, me parece que en el primer número, solamente era ella bobeando un rato. Aquí nos habla de los abusos. Ella solamente amaba a un hombre. Ella dedicó su vida a adorar a un hombre y a hacer todo lo posible para que ese hombre fuera feliz. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desvivido por una persona en el amor? Este hombre simplemente abusó de esa confianza. Abusó de una persona que se desvivía por él y la utilizaba de maneras muy deplorables y la hacía sentir, más allá del abuso físico, es el daño emocional que le genera saber cuánto tiempo lo utilizó una persona a quien ella simplemente amaba. Porque la historia empieza con 3 entrevistas, son las de Narc, un cavernícola traído a la época actual, que fue encontrado en un bloque de hielo gigante, Wally West, el Flash que falleció en esta historia, y Harley Quinn. Y nos hablan, para empezar, de que al parecer Santorio les ha preguntado cuántas personas han salvado, y este es un tema que se va a manejar a lo largo de toda la historia, es qué es la salvación para la gente. Abrimos con la historia primero con Narc y vamos a seguir este orden de Narc, Wally West y Harley Quinn por toda la historia. Narc nos habla, es un personaje bastante interesante, es un cavernícola traído pues desde la época de piedra. Entonces en Santuario lo único que pide es estar en su época. Él se la pasa acostado en su mamut, cazando o peleando contra dientes de sable, cazando venados, peleando incluso contra otros cavernícolas, y se la pasa filosofando. Narc, desde que llegó, no ha hecho nada más que leer filosofía. En el primer cuadro simplemente nos habla de la poesía y de cómo era el mundo antiguo, un mundo con estrellas, un mundo sin ruido, un mundo donde lo único que importaba era sobrevivir. Wally West nos habla del el momento más importante que ha tenido, por lo menos en la última década, que fue su regreso al principio de Rebirth, cuando se encuentra a Barry Allen en la historia de Rebirth, que al parecer Doctor Manhattan es el que había estado moviendo los hilos detrás de todos los cambios en el universo DC y es el que se había robado a Wally West de esta línea de tiempo. Y este momento en el que llega, y nosotros vimos ese abrazo que se dan Barry Allen y Wally West en este momento como de mucha esperanza, donde los fans están muy ansiosos porque significaba el regreso del DC viejo, el DC que todo el mundo conocía y todo el mundo extrañaba. Sin embargo, Wally, este momento después del abrazo que no alcanzamos a ver, donde él pregunta dónde está su familia. Por otra parte, Harley Quinn nos muestra simplemente cómo llegó a Santuario. Sabemos que Harley Quinn tenía esta relación amorosa con Hiedra Venenosa y al parecer llegó porque simplemente se encontraba aburrida, no tenía nada que hacer y quería visitar a su amiga. De nuevo con Narc vemos cómo él pide una pelea con el Dientes de Sable y mientras nos habla nos cita a varios filósofos. Resulta muy interesante que a pesar de ser una persona que sigue hablando en tercera persona de él mismo, nos cita a filósofos como Rousseau, y nos habla de la importancia o de cómo era la sociedad antes de la modernización. Narc va a tocar mucho estos temas, de que antes lo preocupante era morir. La muerte era algo que se echaba a cada rato, muerte por enfermedad, muerte de hambre, muerte por algún animal más grande que uno mismo, muerte ahora sí que por cualquier cosa. Con la modernidad, lo que nos preocupa ahora es vivir. Tenemos tanta la seguridad de que no vamos a morir por cosas tan banales como en el pasado, que lo que nos preocupa y lo que atendemos en la actualidad es cómo vivir y cómo vivir cada vez mejor. Y lo que agobia a la sociedad actual es la vivencia, no la muerte.
Wally West tiene este momento de recuerdos y de simulación dentro de Santuario muy importante, donde recibe abrazos de personajes como sus amigos de los Titans, Nightwing, de Flecha Roja, de Donna Troy, incluso del mismo Superman. Superman, que es este símbolo de esperanza para todo el mundo, ve a Wally West como un símbolo más grande todavía. Y para todos, él es lo que hacía falta, él es lo que todo el mundo necesitaba. Pero realmente, ¿quién se detuvo a preguntar qué es lo que Wally necesitaba? Harley Quinn, pues, para pronto se mete a Santuario a una de las realidades virtuales con Hiedra Venenosa. Hiedra Venenosa pide a un Joker, que el Guasón aparezca enfrente de Harley Quinn y empieza a decir sus chistes. Hiedra Venenosa solamente le pide que le suelte un golpe y Harley Quinn, sin dudarlo, le suelta un derechazo. Esto es lo que ya vimos que ha agobiado a Harley Quinn desde casi la concepción de su personaje. Narc sigue con sus citas en esta parte, lo que hemos platicado de la cita de Rousseau. Y eso es más que nada una progresión del personaje, porque nos dice que él cree más en la visión de Rousseau, donde el hombre es parte de una cadena. El hombre, al conocer sus necesidades y al satisfacerla, se vuelve un hombre feliz, se vuelve un hombre realizado. Narc poco a poco ha encontrado este lugar en el mundo dentro de la cadena actual. Ya no es una cadena alimenticia sencilla como lo vivía hace millones de años, ahora es parte de un mundo, es parte de una familia, por así decirlo. Wally está del otro lado del avance, porque realmente él sigue dentro de estos traumas, porque él pide una simulación de los titanes todos juntos, atacando una horda de enemigos invisibles. Y Wally se queda quieto porque él necesita que lo escuchen. A pesar de estar acompañado, él se siente solo. Él necesita a su familia, lo que habíamos platicado en números anteriores. Es un padre que perdió a sus hijos. Eso no es algo que se pueda superar, nada fácil. Harley Quinn, por otro lado, está con Hiedra Venenosa y realmente no le ha funcionado tanto esta parte del Joker. Esta es como una parte intermedia dentro de la salvación del superhéroe. Narc es una persona que ya lo ha analizado más. Wally es una persona atorada en su pasado. Y Harley Quinn sigue en este duelo. Le dice a Hiedra que no es suficiente, que necesita estar con ella y que lo que más le funciona es la compañía. La compañía de una de sus mejores amigas, de su pareja, y simplemente el amor que ella le da. La prueba más fehaciente, yo creo, que del desarrollo de Narc viene en este momento donde pide una simulación en la que otro cavernícola lo ataca, porque Narc acaba de cazar un venado y simplemente la ley de la fuerza, el más fuerte es el que iba a comer, el que perdiera la pelea simplemente no come. Reflexiona y nos platica que efectivamente ha encontrado un lugar dentro de la cadena actual, dentro del mundo civilizado. Sin embargo, no está mal extrañar, no está mal sentirse perteneciente a otro lado. Y no está mal guardar estos recuerdos del pasado, porque no es nada más aferrarse, es parte de lo que crea una identidad tuya. Wally, por otro lado, nos habla de cómo él veía este reflejo de esperanza y todas las sonrisas, y todo el mundo era verdaderamente feliz. Cuando todo el mundo era verdaderamente feliz y solamente veían al Wally como este símbolo de esperanza, él quedó solo. Él quedó solo porque nadie realmente había experimentado lo que él había sentido. Esta soledad increíble donde él venía de otro mundo, él no se sentía perteneciente. Harley, por otro lado, está combatiendo Jokers virtuales, mientras Santuario simplemente le pone más copias. Hiedra Venenosa solamente los perfora con sus vainas y Harley se bota de la risa porque eso es lo que ella necesita, es convivencia, es no sentirse solo. Es en este mundo de agobio y en este mundo de traumas, tener a alguien con quien estar y alguien que te ayude a salir de los problemas. De los últimos paneles que compartimos con estos tres superhéroes, el primero es Narc y es este cierre donde él se baja de estar en una simulación donde está encima de un mamut, ojo, por lo menos un elefante prehistórico, y simplemente dice que que se siente bien porque se siente encontrado en un nuevo lugar, siente una nueva familia, pertenece a un lado y extraña, y es normal extrañar y está bien extrañar, así que solamente se baja y le dice a Santuario que se siente listo, que él está listo para regresar a casa. Ha sacado todo lo que tiene dentro de la cabeza. Wally está en esta simulación de X con un fondo blanco. Al parecer está transicionando de una simulación a otra. Y suena este beep de emergencia que vimos en números anteriores, que es cuando sucede esta masacre en Santuario y donde los ataques comienzan. En números anteriores vimos la versión donde Harley Quinn ataca a todos los superhéroes, donde incluso con un mazo le rompe el cráneo a Wally West. Y lo que vemos a continuación es cómo lo vivieron en este momento Harley Quinn y Hiedra Venenosa. Porque al parecer aquí Harley no está afuera masacrando a los superhéroes. Ellas están dentro de la simulación y suena este beep de emergencia. Hiedra Venenosa dice que obviamente no debe salir, porque si sale y descubren que este personaje, este antihéroe, está dentro del Santuario, probablemente la saquen a patadas. Y Hiedra Venenosa sale a investigar primero.
Lo que vemos a continuación es Narc sosteniendo entre sus brazos al Protector, otro de los superhéroes que vimos asesinados en esta historia, y mientras filosofa y mientras le dice lo que vale la vida y cómo le ha encontrado un sentido a todo este rollo de la vida, le pide al Protector que no se vaya porque él lo va a salvar, porque de eso se trata, salvar a la gente, de pertenecer a un lugar y de cuidar a los suyos, mientras Narc fallece. Wally West, por otro lado, está sosteniendo entre sus brazos a Arsenal, mientras le pide y le ruega que no se vaya, que no lo deje para que no esté solo. A pesar de que nadie ha comprendido su situación, verdaderamente sus hermanos eran los Titans. Entre lágrimas, él sufre la pérdida de uno de sus mejores amigos, cuando desde atrás un rayo, al parecer conocido de Booster Gold, revienta el pecho de Wally West y Booster aparece detrás. Harley se acerca a Booster y Booster se desconcierta de que Harley Quinn esté en este lugar. Harley le dice que solamente iba a divertirse porque estaba aburrida. Esta es otra versión de los hechos. Esta es la versión donde Booster Gold es el asesino de Santuario. Y el misterio sigue porque a pesar de que hemos visto datos nuevos, estas versiones tan seguras y tan creíbles que hemos visto de los personajes son las que siembran la duda en este misterio. Simplemente cerramos con el tema que hablamos al principio de los 3 superhéroes. ¿Qué es la salvación? ¿Realmente importa el número de personas que ha salvado? Aquí 9 superhéroes aleatorios nos hablan desde diferentes perspectivas. Algunos superhéroes mucho más agresivos que otros que usan armas de fuego y dicen que realmente las armas no salvan, simplemente hacen daño. Hay otros superhéroes que dicen que no importa, realmente eso solamente alimenta el ego, porque eso es lo que hace un superhéroe. Eso es lo que Narc entendió al final. Un superhéroe está para ayudar en lo que puede, para levantarse del sillón y hacer una diferencia. Y la historia abre de hecho con más de ese misterio, porque nos habla un personaje que se supone está muerto. Nos habla de su esposa Linda Park y de un poema que le escribió ella para su boda. Y es Wally West. Empieza en algún punto sin decirnos dónde está, en qué momento, a lo mejor es en el pasado, ¿no? A lo mejor es un recuerdo que él tiene de Santuario. No sabemos, solo vemos a Wally West parado en un campo de flores. Y después de esto vamos con la pelea que habíamos dejado en el número anterior de Harley Quinn con Booster Gold. Una pelea es como la parte cómica de la historia, ya que intercambian golpes mientras Harley está cantando, o algo como muy de su forma de ser. Y Batichica, que era la que estaba acompañando a Harley Quinn, platica con Blue Beetle, el mejor amigo de Booster Gold, y le habla de que, bueno, esto no es algo común, Batichica no trabaja con ella, solamente le está ayudando, y pues bueno, los buscaban solamente para platicar de este asunto, de este misterio. Y ahora vamos con las famosas entrevistas de esta historia de Héroes en Crisis. En este número se van a enfocar en las entrevistas de Wally West. Y él nos habla, la primera entrevista es él en su primer día. Y está muy positivo y está con el ánimo y dice que él sabe lo que tiene, que está aquí para mejorar y sacar todo este problema que trae adentro. Un error muy común en los pacientes que van a terapia es creer que con saber cuál es su problema ya están curados y creen que ese es el único paso que se debe dar, cuando realmente solamente es el inicio, ¿no? Solamente es identificar qué es lo que necesitas curar. Igual está como muy positivo y dice, bueno, ojalá pues pueda salir de aquí pronto porque yo sé lo que tengo, mi esposa ya no es mi esposa y mis hijos no están. Después de esto vamos con Batman y con Flash. Sabemos que Batman había estado buscando desde que Booster Gold se salió de la prisión, donde lo tenían no encarcelado, sino lo tenían detenido en lo que se sabía qué es lo que había pasado en la masacre. Batman los había estado buscando y Flash, bueno, estaba muy preocupado porque pues uno de los afectados es una de las personas que más ama, que es Wally West. Y Flash va a la Baticueva y le pregunta y dice, ayúdame, y habla a super velocidad. De hecho, Batman no lo entiende al principio y le dice, Barry, cálmate porque yo tengo sensores en todo el mundo. Si ellos se mueven, si ellos respiran, yo sé dónde están y los vamos a ubicar. Regresamos con la pelea, que realmente no se enfoca en la pelea, esta pelea entre Harley Quinn y Booster Gold. Realmente se enfoca en la plática entre Blue Beetle y Batichica. Porque se sabe, bueno, fue un misterio de por qué los escudos de Booster Gold con toda su tecnología del futuro no habían funcionado durante la masacre y lo habían noqueado y lo habían herido. Sabemos que ahora Ted Kord, su amigo Blue Beetle, había ayudado como a su traje del futuro y con tecnología de su industria le había logrado como recuperar esos escudos. Batichica le saca esta información para noquearlo inmediatamente porque los escudos estaban conectados a la conciencia de Blue Beetle. Lo noquea y entonces los escudos de Booster Gold dejan de funcionar y le avisa a Harley Quinn que ya no tiene escudos, que no lo mate. Solamente, eso es lo único que nos dicen. No entendemos por qué lo buscaría para desactivar sus escudos, pero le reitera y le ordena que no debe matar a Booster Gold. Booster solamente la ve y dice mierda, ¿no? Porque pues, sabemos que Harley Quinn es algo impredecible.
Continuamos después con otra entrevista de Wally West, y esta nos dice que es después de su primera semana y todavía está bastante positivo. Y dice, bueno, ya llevo 7 días repitiendo cuál es mi malestar, repitiendo que no tengo a mi familia, que la extraño, pero voy bien, me siento positivo. Digo, se empieza a sentir un poco cansado, un poco aletargado, pero todavía tiene la actitud. Y después de esto regresamos a la Baticueva con Batman y Flash, quienes solamente están platicando, mientras Flash atraviesa el mundo y habla a super velocidad y los busca en Australia, en África, en Europa. Batman le dice que, bueno, no tiene que preocuparse, solamente es para calmar a su amigo que está realmente bastante agitado. Y regresamos a la pelea brevemente con Buster y Harley. Buster se da por vencido, y esto es algo, hemos visto que a pesar de que Buster tiene los recuerdos perfectamente bien esclarecidos de que Harley Quinn es la asesina, duda de sí mismo. Es algo muy, muy peculiar de su forma de ser, ya que a pesar de que tiene esta forma de ser como muy segura, como muy estoica, por momentos él se da cuenta que él mismo es un chiste, es una parodia. Él originalmente no tenía motivos como heroicos para viajar al siglo XXI y ser un héroe. Entonces realmente se rinde ante eso y dice, ok, yo lo hice, mierda, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero seguramente yo lo hice porque siempre la riego. Harley Quinn no pierde ni un segundo y con el mástil de su mazo roto, se prepara para asesinar a Booster Gold, pero se detiene un segundo antes. Y el mástil lo estaca en el piso al lado de su cabeza y se suelta a llorar. Porque Harley no es una asesina. Muy en el fondo hemos visto la transformación de este personaje en más o menos que serán como 25 años de su existencia, 25-30 años. Cómo ha pasado de ser simplemente el ayudante del Guasón a ser algo así como un antihéroe. Es un personaje que mucha gente quiere precisamente por este cambio de identidad. Ella no es una asesina, ella no es una asesina y por eso se detiene en ese momento. Ella no quería matarlo, solamente quería sacar ese coraje o esa culpabilidad que ella sentía, porque a lo mejor en el fondo tampoco sabe si fue ella. Ella también duda de su sanidad. Después pasamos a otra entrevista de Wally West, esta después de su segunda semana. Y ya no nos habla solamente por encima de la mesa, con detalles muy claros como que no tiene a su esposa o que perdió a sus hijos. Esta vez ahonda un poco más. Y dice, ok, llevo 2 semanas, estoy muy positivo todavía, pero me siento solo. Me siento solo y ese es mi problema. Y ya lo he platicado todos estos días y he ido a las proyecciones y he pedido ver a mis hijos porque los necesito. Porque yo regresé, nos hace un pequeño recuento de lo que ha pasado en los últimos años en DC Comics en cuanto a Flashpoint, el regreso de Wally West y cómo regresa y nos dice, todo el mundo espera que yo sea la esperanza, pero realmente ¿quién está ahí para mí? ¿Quién me va a entender si nadie perdió lo que yo perdí? Después de esto regresamos al parecer con Wally West en este globo temporal, en este espacio que no sabemos en qué momento está sucediendo. Y Wally West sigue recitando el poema que su esposa le escribió cuando se casaron. Y de un chasquido, al parecer aquí tomando un poco de libertad creativa, Tom King nos da un nuevo poder de Flash y es al parecer revivir plantas, porque de un chasquido, con la electricidad que genera, logra que una rosa marchita empiece como a recobrar el color y la vida. Y de esta rosa empieza a crecer de forma descomunal y vuelve a nacer Hiedra Venenosa. Hiedra Venenosa es uno de los personajes que fueron asesinados en la masacre de Santuario, la razón por la que Harley Quinn estaba tan deprimida. Si recordamos, Harley Quinn fue a un puente en alguna ciudad y aventó una rosa al mar. Esta rosa fue recogida por Wally West hace más o menos 2 números y al parecer era todo un plan, o así lo hacen ver, es un misterio que se va desenvolviendo en este número, porque de esta rosa renace Hiedra Venenosa sin decir una palabra. Regresando ahora a esta parte de Harley Quinn y de Booster Gold, se detiene la pelea y empiezan a platicar entre ellos y viene esta revelación del misterio que ha pasado en estos números. Realmente al parecer no fue ninguno de los 2 principales sospechosos, porque se revela que Wally West está vivo. Y bueno, muchos de los que nos están escuchando van a decir, bueno, nosotros vimos el cuerpo, nosotros vimos que uno de los afectados fue Wally West. Sí, pero Booster Gold nos empieza a platicar que efectivamente el cuerpo encontrado era 5 días más viejo. Significa que ese cuerpo fue traído del futuro. Es un cuerpo que no es del Wally West que ellos conocen. Entonces se ha creado como un bucle temporal. Y Harley Quinn se da cuenta y dice, bueno, pero 5 días es ahorita, o sea, 5 días es 5 días después del asesinato. O sea, en ese mismo momento Wally está vivo de alguna forma. Es una parte un poco confusa y es como la parte ficticia de los cómics, es la parte en la que a veces cuesta para que la gente entre a leer, pero realmente ya más platicado creo que se entiende un poco más. Alguien asesinó a un Wally West del futuro y dejó ese cuerpo en el asesinato en la masacre de Santuario. Entonces estos personajes dicen, bueno, hay que buscar fluctuaciones temporales. Tenemos un personaje que es Booster Gold, que es experto en viajes del tiempo.
Booster dice, bueno, yo tengo a Skids, que es mi droide, el droide que vimos que Batichica había estado torturando para sacar la información. Y Ted Kord tiene el alcance, tiene satélites en el espacio por su empresa. Y con eso podrían ampliar como el alcance de Skids y podrían detectar fluctuaciones temporales en ese momento. Porque Wally West en ese momento sigue con vida. Y es lo que vemos a continuación, porque efectivamente Batman y Flash encontraron a Booster Gold y a Harley Quinn. De alguna forma en ese preciso momento los detectaron y al parecer van en busca de ellos. Rápidamente vamos con Wally y nos damos cuenta, después de toda esta revelación, que el Wally que hemos visto en todo este número es el del presente. Todo lo que hemos visto ha estado sucediendo en ese momento. Wally está vivo y esa es la duda de qué fue lo que sucedió. Cuando Hiedra Venenosa se le acerca para preguntarle, para agradecerle por haberle salvado la vida, Wally le dice que no le agradezca, porque realmente está a punto de presenciar algo muy feo, su muerte. Y en ese mismo momento, enfrente de Wally y de Hiedra Venenosa, aparece otro Wally West, al parecer viajando del tiempo. Cerramos la historia realmente con la última entrevista, que es después de la 4ª semana de Wally West en Santuario. Ya harto, y ya un Wally que vimos su deterioro, y que hemos visto en números anteriores como poco a poco perdía la cabeza, y decía que necesitaba salir de ahí, necesitaba progresar, porque sentía que estaba estancado en el mismo dolor y que no estaba progresando nada. Ya sabía lo que tenía y estaba harto de repetir sus motivos para estar deprimido. Solamente quería avanzar. Lo único que vamos a ver en toda la historia es un monólogo de Wally West. Y así empieza: soy Wally West, el hombre más rápido del mundo, y esta es mi confesión. Le está hablando a la cámara de Santuario. Y vemos cómo nos empieza a platicar. Mientras él nos platica, un chorro de imágenes van a pasar de trasfondo. Varias imágenes de los superhéroes que hemos visto, de sus batallas personales y de cómo han lidiado con ellas. Y vemos cómo nos dice que fue a Santuario, a este lugar de recuperación creado por la Trinidad, por Superman, Mujer Maravilla y Batman. Y vemos cómo fue e intentó mejorar, ¿no? Intentó, al principio era curarse, y después se dio cuenta que realmente no se trataba de curarse, sino de no ocultar más el dolor. Simplemente de sacarlo y a través de eso poder lograrlo, ¿no? Y le consta que ese lugar era para eso, porque se decía que otros superhéroes ya lo habían logrado. Se decía que realmente había más superhéroes con problemas, porque todos tienen problemas, todos son humanos, o si no son de la raza humana, todos son seres vivos que tienen una conciencia parecida a la nuestra. Pero Wally West nos dice algo muy cierto, y es algo muy particular de las personas con traumas. Realmente no estaba solo, porque él así lo sentía. Él decía que Santuario le repetía una y otra vez: tú no estás solo, hay más gente aquí. La cosa es que Santuario no tenía permitido revelar identidades, porque era parte del chiste de Santuario, que fuera anónimo. Y Wally West en esta confesión dice al diablo: yo me siento solo. Yo estoy solo y sé que está mal y no culpo a nadie. Lo más puro aquí es que dentro de su heroísmo él dice que no culpa a nadie, que él sabe que es su problema, pero él se siente solo. Él siente como si nadie pudiera pasar por lo que él está pasando. A pesar de que tiene amigos, a pesar de que Santuario le estaba ayudando, realmente no podía avanzar, porque no tenía a nadie que estuviera ahí y que lo comprendiera. Y realmente no es algo que pasa cuando tenemos un problema, porque sí, efectivamente tenemos personas de confianza, o la mayoría lo tienen, o podemos ir a un psicólogo, podemos sacarlo con alguien, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros amigos. Pero al final de cuentas, la batalla es tuya. La batalla es tuya y tu solución solamente la puedes encontrar tú. Nos sentimos solos. A pesar de todo el apoyo del mundo, al final del día cada quien cuenta con cada uno para sobrevivir. Y es este sentimiento que nos expresa Wally, y por el que al final la historia no resulta tan disparatada. Porque lo que nos dice es que, yo me siento solo, no creo nada de lo que me están diciendo de que hay más héroes con problemas. Yo necesito verlo por mí mismo, porque es muy probable que los héroes lo hayan hecho todo por él, que hayan dicho que Santuario existe y que es para todo mundo, solamente para que él se curara. Entonces él necesitaba sentirse acompañado. Él sabía que Santuario recibía todas estas confesiones de los superhéroes y despedazaba los videos en 1.000.000 de partículas. Al humano promedio le hubiera tomado millones de años juntar todas esas partículas para poder armar de nuevo los videos. Al hombre más veloz del mundo le tomó solo unos segundos. Y en unos segundos Wally West, al querer no sentirse solo, recolectó todas y cada una de las confesiones de Santuario. Después de esto, Wally nos habla que efectivamente recolectó todos estos videos y en unos segundos por primera vez no se sintió solo. Por primera vez se dio cuenta del dolor de toda la gente que ha estado sufriendo y de todos los traumas que decenas de superhéroes habían sentido.
Efectivamente ya no se sentía solo. Era tanto su dolor y era tanto su comprendimiento con la gente que irónicamente necesitaba estar solo. Salió unos segundos de santuario a tomar aire. Al parecer, al haber recolectado todos estos videos tan rápidamente, activó unas alarmas de santuario que son las que hemos visto en las historias de Harley y de Booster. Cuando dice emergencia y emergencia, son estas mismas alarmas. Esto es algo común que tienen las tres historias. Activan estas alarmas y lo que los héroes naturalmente harían es salir y ver a Wally West arrodillado en el pasto, simplemente sufriendo. Los héroes solamente se acercaron a ayudar, porque eso es algo que hacen los héroes. Y aquí empezamos a notar esta tonalidad de Wally como muy triste, porque efectivamente Wally no es un villano, no es como que mágicamente de la noche a la mañana ahora asesine gente, porque al parecer todo fue un accidente. Cuando los héroes se acercan, Wally nos habla de la fuerza de la velocidad y cómo es una energía cósmica interminable. Algunas vimos un mapa del multiverso creado por Grant Morrison y la fuerza de la velocidad literalmente cubre a todo el multiverso. Es una fuerza de energía inagotable inmensamente grande. Entonces Wally West, al tratar de contenerla en sí mismo, dice que por lo general logra mantener el control. Cuando se sale de control, suceden este tipo de cosas y vemos como rayos de energía de la velocidad salen de Wally West asesinando a todos los superhéroes que fueron a apoyarlo. Y vemos realmente quién fue el asesino, el autor material de la masacre de Santuario. Wally nos habla con mucha deprimencia, como con mucha culpa, y nos dice cómo no era su intención. Todo fue simplemente un accidente, pero tenía que actuar y tenía que pensar rápido. Y fue entonces que entró a Santuario y vio una oportunidad en dos personas que por alguna razón no habían salido en sus cámaras, Harley Quinn y Booster Gold. Lo que va a suceder a continuación sucede demasiado rápido y tenemos que recordar realmente cuán rápido es Flash. No es que sea solamente un atleta olímpico, alguien que podamos seguir con la mirada desde lo lejos. Flash piensa en nanosegundos y toma acciones rapidísimas, imperceptibles para el ojo humano. Y eso es importante comprenderlo para lo que va a ser después, porque todo sucede en décimas de segundo. Justamente antes de que Harley y Booster puedan salir de sus cuartos en Santuario, él los vuelve a meter en la realidad, reprograma Santuario y reprograma las cámaras de realidad y los vuelve a meter en las cámaras como si apenas estuvieran saliendo, y hace a cada uno ver lo que él quiere que vea. A Booster le hace ver que Harley mató a Wally con un mazo en la cabeza, y a Harley le hace ver que Booster Gold le disparó a Wally West en el pecho, reventándolo, haciendo que cada uno crea que el otro es el culpable. Robó un poco de la tecnología de Booster, pero para eso tuvo que desactivar su escudo, y aquí empiezan a todo caer en su lugar y a darnos cuenta por qué Booster Gold, con su tecnología del siglo 25, por alguna razón no había funcionado. Con esta tecnología de Booster, él viajó al futuro y se encontró a sí mismo de 5 días después. Y después de esto, bueno, ya nos dice brevemente cómo Wally obtiene esta información sobre la rosa en la que va a revivir a Hiedra Venenosa, tal vez como compensando un poco toda la masacre que creó. Y bueno, el Wally West del presente le dice al que viajó a ese momento, diciéndole que vaya al río de Gótica y busque una rosa en el río. Y ahí es donde podrá, bueno, revivir a Hiedra Venenosa, lo que vemos que sucede en el número anterior. Regresa al pasado y coloca el cuerpo. Aquí tenemos que recordar un poco de la historia de Wally West. Wally West es el sobrino de Barry Allen, el segundo Flash. Y bueno, sabemos que él lo idolatra muy cañón, que de niño le tocó un accidente exactamente igual al que le tocó a Barry, y durante años trabajó con él. Durante años Wally West fue Kid Flash, el ayudante, el sidekick. Y más que eso, fue un gran amigo de Barry, y realmente aprendió muchas cosas de su trabajo. Barry es el mejor forense del mundo. Y de igual forma, después de la muerte de Barry Allen en Crisis en Tierras Infinitas, trabajó con la Liga de la Justicia muy de cerca, entre ellos Batman. De hecho, Batman y Wally West crean una relación no muy vista con Batman y con los demás miembros de la Liga, porque se vuelven buenos amigos y trabaja de cerca con el mejor detective del mundo. Sabiendo esto, él colocó cada una de las pistas para hacerle creer a Barry lo que él quería que creyera, porque sabe perfectamente cómo piensa Barry, las deducciones que iba a sacar y lo que iba a pasar por alto. Y de igual forma cómo piensa Batman, el mejor detective del mundo. Eso es una parte muy brillante de sacarle provecho a la historia de un personaje, porque él sabe cómo iban a pensar, cómo colocar cada uno de los datos. Incluso colocó su cuerpo al lado del de Roy Harper, el de Flecha Roja o Arsenal, porque los dos son amigos y saben que ellos empezaron esta onda de los superhéroes y de los sidekicks juntos. Era lógico que lo terminaran juntos. Acomodó todo de forma muy minuciosa, y de hecho dejó
a Harley Quinn y a Booster Gold justamente en los momentos exactos, moviéndolos a velocidades increíbles donde ellos no se daban cuenta que los movían entre cámaras de realidad y las afueras del santuario. Los movían afuera para que se dieran cuenta que Harley Quinn huyó del lugar, que Booster Gold salió volando, para que siguieran creyendo esta mentira que él había creado. Y de igual forma, Wally nos empieza a platicar un poco de los Puddlers, que son estos androides que habían creado con la tecnología de Superman. Se parecían mucho a los papás de Clark Kent. Y nos habla de cómo, esta es como una pequeña metáfora que nos habla de que los Puddlers son los que limaban el hierro para sacar las impurezas. Y sin embargo eran gente que no vivía mucho tiempo porque estas impurezas entraban dentro de su sistema. Y él le hace esta analogía consigo mismo. Realmente sacar todo esto no le hacía daño o no se terminaba terminando siendo como algo impuro, como algo contaminado. No moría por dentro, no se podría por dentro si todo este mal se quedaba. Al final solamente nos dice que después de estos 5 días, este pequeño bucle que creó de tiempo, le hubiera dado el tiempo suficiente para pensarlo. Después de la masacre, después de los asesinatos, después de todo este caso, Wally West tendrá tiempo para analizarlo y para hacerle saber al mundo cuál es la verdad. Y hace una pequeña referencia que este video lo está haciendo para Lois Lane, mandándole toda la evidencia de la existencia del santuario. Wally West por fin confirmando que él fue el autor intelectual y material de la masacre del santuario. Y esta vez la historia nos va a manejar por fin a los superhéroes que quizá más esperábamos ver en entrevistas o ver qué es lo que les molestaba aquí arriba en la cabeza, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que en estas entrevistas que les dan un cuadro por hoja a los superhéroes, vamos a abordar solo algunos, a los más importantes, mientras les contamos la historia. Y empezamos con 9 entrevistas, que es el mismo formato de siempre. 9 recuadros de entrevista. Y por ejemplo tenemos algunos ejemplos como Etrigan, el demonio, que es Jason Blood, una persona que tiene esta dualidad de personalidad con un demonio y habla de que tiene demonios en la cabeza y no es precisamente Etrigan a quien se refiere, son los problemas que todos cargamos. Otros personajes como Red Robin, el tercer Robin que se unió a Batman, Tim Drake, que realmente esto vamos a ver como muy parecido entre los Robins, este problema de identidad. Él nos dice que Dick Grayson, el primero, pues es como el amable, el amigo, el que todos quieren. Jason, que fue el segundo, es como el rebelde, el agresivo, el que todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y el chiquito, el hijo, Damian Wayne, realmente es como el niño, el inocente y el irascible. ¿Y él realmente quién es? Y esto del Robin lo abordo en este momento porque todos los Robins van a tener esta crisis de identidad, de que no se identifican en cuanto a personalidad, ellos dónde caen. Guy Gardner, otro de los Linternas Verdes, realmente se siente como conflictuado porque la linterna, el anillo original que eligió a Hal Jordan, era el objetivo principal era Guy Gardner, solamente que Hal Jordan estaba más cerca, más próximo al anillo y por eso fue elegido. Guy Gardner termina con un sentimiento como de no sentirse suficiente a pesar de su forma de ser tan iracunda. Y después de esto vemos que Wally West está enfrente de sí mismo, este pequeño bucle que han creado donde Wally West está a punto de romperle el cuello al Wally del pasado, este rollo de viajes en el tiempo que explicamos en el video pasado. Y justamente en el momento donde lo va a asesinar cae la nave de Harley Quinn, Booster Gold, Blue Beetle y Batichica, y logran como interrumpir este momento y se salen de la cápsula solamente para intervenir este asesinato. De nuevo con una serie de entrevistas tenemos a personajes como Dick Grayson, a Nightwing, que nos habla de nuevo de este problema de identidad, que no sabe dentro de los Robins quién es él y cómo se identifica entre el resto. Vemos otros personajes como el Dr. Will Magnus, que fue el creador de los Metal Men, un equipo de superhéroes metálicos, y se terminó enamorando de su creación, de la única Metal Man que es, vaya la redundancia, es Metal Woman, de platino, y dice que no siente que sea sano enamorarse de algo artificial. Hal Jordan, siendo el cabeza hueca que suele ser, el Linterna Verde principal, realmente confiesa que él no sabe lo que es voluntad. Irónicamente es su arma más potente y él no termina de comprender el concepto de voluntad. Superchica, por ejemplo, Supergirl, vemos que tiene estas memorias, estos flashazos clásicos de que ella, a diferencia de su primo Superman, ella sí conoció Krypton. Ella vivió 16 años en Krypton y perdió ese hogar. Entonces vemos sus momentos nostálgicos donde recuerda su anterior casa. Regresando con los superhéroes, vemos que llegaron a esta zona de impacto y bajan de la nave como con este plan y recapitulando lo que había sucedido, ¿no? Porque realmente Wally es la víctima porque fue asesinado, pero también es el autor intelectual y es el asesino. Entonces es un rollo como que no saben cómo actuar. Batichica dice que realmente ellos no tienen como el poder de arrestarlo ni nada, solamente vienen como a impedir que este como bucle siga sucediendo.
Harley Quinn en ese momento ve a su amada, ve a Hiedra Venenosa viva, a pesar de que tiene este cuerpo como reformado a partir de las plantas, y corre hacia ella, corre hacia sus brazos, en un momento bastante emotivo. Sabemos, y ya hemos ahondado antes, cuánto le importaba a Harley Quinn a Hiedra Venenosa y viceversa. Era una de las relaciones, por así decirlo, inclusivas más conocidas de DC Comics y como más aceptadas. Entonces es un momento realmente emotivo porque vuelve a ver a la persona que tanto ama y que creyó que estaba muerta. En las entrevistas esta vez vemos a Jason Todd, al segundo Robin, en su personalidad de Red Hood, y nos habla de nuevo en esta dualidad de identidad, que a pesar de que probablemente Jason Todd sea de los Robins más reconocibles en cuanto a personalidad, no se halla porque él como que no es parte, no es como el molde de los Robins. Al detective marciano, que tiene esta capacidad de leer mentes impresionante, nos damos cuenta que él todo el tiempo está escuchando los lamentos de la gente y sabe que todo el mundo está sufriendo todo el tiempo. Metamorfo, un superhéroe tal vez muy poco conocido, pero tiene este rollo que fue creado en un laboratorio, tiene como problemas de identidad. Katana, el personaje de la película de Suicide Squad, también es un antihéroe que en este universo, y al igual que en la película, está el alma de su esposo atrapada en su espada mágica. Entonces ella tiene como esta necesidad de morir a manos de su misma espada, y por causas de un hechizo no puede estar al lado de su amado, solamente a causas de un hechizo. Satana, la famosa hechicera del universo de DC, se burla un poco de su disfraz y de la ironía del superhéroe, porque ella hace unas semanas se estaba enfrentando contra el diablo en un smoking y con un sombrero de copa. Suena hasta un poco ridículo. Después de esto regresamos con los héroes y vemos a un Wally West conflictuado, un Wally que dice: es que yo no quería, es que fue un accidente, es que no fue mi intención. El Wally un poco más experimentado le dice que efectivamente tuvo estos 5 días para pensarlo, y sí, tal vez sienta que nadie lo va a comprender, tal vez sienta que nadie puede pasar por el mismo dolor por el que él ha pasado, pero a veces solamente hace falta eso, ¿no? Solo hace falta abrir los ojos y decir: ok, no estoy solo. Hablarlo, platicarlo, es el primer paso que hay que dar, y es lo que Wally nunca logró sacar. Estaba con una inteligencia artificial, pero no estaba con gente que necesitaba escucharlos. Y aquí nos viene una pequeña revelación entre que Harley Quinn y Booster Gold y sus amigos están platicando sobre qué hay que hacer porque no pueden arrestar a Flash, es el hombre más rápido del mundo, y aunque realmente no podrían arrestarlo según lo que remarca Harley Quinn, ellos siguen platicando, los dos Flash, y aparece algo muy curioso. Son 4 personajes que al parecer no tendrían nada que ver con Flash. Tenemos a Batichica, y realmente nos dice: hay personas que tienen heridas tan profundas, cicatrices tan profundas, que se vuelven parte de uno. Vemos a Booster Gold y nos damos cuenta que es un personaje con muchos errores en su historia, y dice que hay gente que efectivamente, a pesar de que trata de hacer el bien, las cosas no le salen y terminan haciendo un mal. Vemos a Blue Beetle, que por ejemplo él fue asesinado en otra línea temporal por uno de sus amigos, y él sabe lo que es la traición y que la traición puede costar vidas. Harley Quinn, ella sabe lo que es sentir que la locura se mete en tu cabeza. Muchas veces son enfermedades las que nos causan este sentido de demencia, y ella sabe lo que es poco a poco perder la cordura. Incluso Hiedra Venenosa, que sabe que ha hecho cosas atroces en el pasado y quiere remediarlos. Todos estos son cosas con las que se puede identificar Wally, y es algo que no había entendido porque son personajes que tal vez no hubiera pensado de primera mano. Siguiendo con las entrevistas, por ejemplo, pasa Damian Wayne, el último Robin y el actual Robin, el hijo de Batman, y nos dice: él es un niño, él dice: yo no tengo problemas, por mí no se preocupen. Pero ¿qué han dicho los otros? Y es esta pequeña curiosidad de niño, esta inocencia. Vemos a personajes como Aquaman, que no supera después de tanto tiempo el fallecimiento de su madre, un personaje muy importante si es que han visto la película. Vemos a Cyborg, un personaje que ha sido relegado a historias como secundarias o a ser personaje tal vez no tan relevante, y dice que está harto de vivir a la sombra de su padre, que todo lo que ven en Cyborg es el accidente que sufrió a causa de la ciencia de su padre. Y regresando con los superhéroes, vemos este desahogamiento, y esta es la parte bastante polémica de la historia, y es lo que mencionamos desde el primer video. Mucha gente se cuestionaba por qué Wally West había actuado de esta manera. Wally West sufrió un cambio de personalidad, o como decirlo, más bien un desarrollo de personaje muy cañón. En la década de los 80s, a la mitad, muere Barry Allen, el Flash que había existido durante 30 años, y dejó un legado impresionante. Wally en esos momentos de hecho ni siquiera ya tenía poderes, recuperó sus poderes y asumió el manto de su mentor gracias a lo que algunos otros velocistas le habían aconsejado. A partir de aquí y durante toda la década de los 90s, Wally West se dedicó únicamente a crecer, y de hecho gracias a Wally West tenemos conceptos como la fuerza de la velocidad. Esa parte no la introdujo Barry Allen. Ya después se hizo la historia de que Barry Allen creó la fuerza de la velocidad, pero fue un concepto que no se conoció hasta Wally West.
Fue algo realmente impresionante. Y de hecho la caricatura de la Liga de la Justicia de los 2000 incluye a Wally West. En algunos episodios se quita la máscara y sabemos que es pelirrojo, es Wally. Y es algo que a lo mejor los niños que vimos esa caricatura no lo entendíamos en el momento. Crecimos con este personaje y la gente se preguntaba cómo es que un personaje tan bueno o tan heroico había caído tan bajo. Y esa es la cosa, en mi personal punto de vista, yo creo que esa es la magia del síndrome de estrés postraumático. ¿Cuántas veces hemos escuchado el caso de es que ella no era así? O es que esa persona no pudo haberlo hecho, jamás creímos que lo hubiera hecho. Exactamente es eso. El síndrome de estrés postraumático te hace perder la cabeza, que fue exactamente lo que hizo Wally, perder el control. Y haces cosas que por lo general no harías y actúas de formas distintas. Y por eso la gente no ve venir suicidios o masacres o cosas mucho más extremas. Es la magia de esta historia. Wally poco a poco empieza a regresar a sí mismo y a platicar consigo mismo y a soltar los problemas que tiene. En un momento se da cuenta y habla con su Wally del futuro y dice que realmente tiene que asesinarlo porque hay un bucle, que no pueden romper ese bucle, si no sucedería algo parecido al Flashpoint, a la historia de Barry Allen. En ese momento Booster Gold entra y realmente esto fue una herramienta de Tom King para darle un cierre a la historia bastante rápido, y Booster nos explica cosas de viajes en el futuro y nos dice que realmente no tienen que matar a nadie, porque son héroes y los héroes no matan a nadie. Simplemente hay que viajar al siglo 25, agarrar un cuerpo clonado y dejar el cuerpo en el lugar del Flash asesinado, y realmente el ciclo se cerraría porque en clonaciones no hay una distinción entre los cuerpos, solo hay que agarrar un Flash 5 días más viejo y toda la historia se repetiría. En ese momento Flash le dice que realmente él sabe, él necesita sacrificarse. Si no va a matar a su Flash del futuro, debería sacrificarse él mismo. Booster nos agarra un momento de bastante seriedad y nos dice que los héroes no siempre tienen que hacer sacrificios, porque antes que héroes son amigos, son cuates. Y se lo dice, carnales antes que héroes, lo mismo que le decía a Blue Beetle. Flash le da el puño y a continuación ya Harley Quinn, al parecer un poco también ayudándolo y diciéndole, bueno, no pasa nada, a lo mejor fue tu enfermedad, te entendemos. Y luego le da un rodillazo en la entrepierna, diciéndole que la inculpó y mató a su amada, a pesar de que después la revivió. Una parte muy característica de Harley Quinn. Y ya con las últimas entrevistas vemos a personajes como Adam Strange, que es un policía espacial, que vive entre dos mundos, un poco de la dualidad, por ejemplo, de Superman. Que Adam Strange, siendo humano, pero viviendo en otro planeta, realmente termina no siendo de ningún lado, ¿no? Y sintiendo esta soledad. Raven, que sabemos por la serie de Titanes, por la caricatura, que es hija del demonio Trigon, siente y nos dice que su papá la ama. Es algo un poco contradictorio y es algo que se ha tratado con los años, si Trigon realmente la ama o solamente la está usando. Vemos por ejemplo al androide de Red Tornado, que tiene la idea de hacer una familia en algún punto. Spoiler, otra de las ayudantes de Batman, en algún punto muy corto hace años fue Robin, incluso algunos me parece que algunos meses. Pero spoiler, ha quedado como relegada a un personaje secundario. Incluso vemos a Chico Bestia o a Beast Boy de los mismos Titanes, y nos habla un poco de Terra y de la traición de esta amiga super querida de los Titanes. Si se acuerdan de la serie de televisión de los Teen Titans, se acordarán de la trama de Terra, que se hizo amiga de los Titanes y al final terminó traicionándolos porque trabajaba para Deathstroke. Un arco de hecho bastante querido. Incluso vemos a personajes muy importantes como Jim Corrigan, el Espectro. El Espectro es la ira de Dios sobre la Tierra, un personaje muy poderoso y muy antiguo en DC Comics, que nos habla de que Dios realmente no está apegado a los problemas terrenales y por eso manda al Espectro a trabajar por él. Cosas muy profundas y muy características de cada personaje. Lo que prosigue solamente es un monólogo, es Flash aceptando su destino. Nos muestran un poco cómo Booster Gold y Blue Beetle viajan al siglo 25 para robar un clon de Flash y solamente dejar el cuerpo. Y Flash se entrega ante la Trinidad y es juzgado y es encontrado culpable y lo meten a la cárcel, mientras nos habla un poco de lo que es realmente la esperanza. Todo el mundo lo consideraba la esperanza. Todo el mundo era como, bueno, Wally está de regreso, lo viejo está de regreso, la vieja onda, la esperanza, la experiencia, y nadie realmente se había preocupado por él. Y nos habla de que realmente la esperanza no es nada más ser el intachable, ser la sonrisa, ser la cara. Es conocer todos tus errores, todas tus heridas y saber cómo vivir con ellas y cómo cargarlas. Lo importante es nunca dejar de correr.
esta fue la serie de Héroes en Crisis, una historia, como hemos dicho, muy polémica, pero realmente me interesa saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Dímelo en los comentarios, comparte la historia, debátela. Realmente es parte de lo entretenido del mundo de los cómics, es hablar de las historias y pensar qué es lo que se nos ha quedado, porque realmente algunos lectores tal vez hayan sufrido de estos problemas, de estos traumas. Así que díganme en los comentarios, estamos abiertos a escucharlos. Denle like y comparte el video. Vamos a seguir subiendo estas historias y vamos de repente a compilarlas, vamos a hablar de películas. Ya veremos qué hacemos en este canal. Suscríbanse para estar al tanto. Yo soy el Hombre de Acero y nos vemos en la próxima.